escuela, estuve en la escolta, estaba en teatro. Le encantaba el pex. Me encantaba estar en la punta del pedo, como diría mi mamá. Y mi papá siempre era de que no, vas a estar ahí porque yo quiero que tú seas un deportista, ¿no? Que una de las últimas clases que yo tenía de americano, yo lloraba muchísimo. Y mi mamá en la camioneta fue, ¿qué es lo que quieres hacer? Y yo, mamá, es que yo quiero ser artista. Yo venía de una racha de bullying, de no aceptación, de tartamudeada, de ser el niño gordito, de ser el niño que bulleaban, de ser este niño que no sobresalía. Mientras estaba el programa en vivo y yo modelando, y yo volteaba a ver las cámaras y yo decía, yo quiero estar aquí. De conductor. Yo quiero pertenecer a esto. Yo algo que siempre he dicho es lo que tú quieras ser, lo puedes ser. Tú puedes ser como una Barbie, puedes ser lo que tú quieras, pero está en ti el creértelo. Mi papá en su momento fue como que no, si tú te vas de la casa, te quedas sin familia, con nosotros no cuentes porque ese pedo es para hot, si hay puras drogas, si todos con todos, si no es algo como que tú. Le estoy enseñando a mi familia que soy bueno en que realmente esto es lo que me apasiona. Se pararon y me aplaudieron, mis amigos vinieron y pagaron un boleto, la gente vino y pagó un boleto. Es la primera vez que mi papá se para conmigo, me abrazó y me dijo, hijo, estoy orgulloso de lo que tú eres y te voy a apoyar siempre en tu carrera. Súmale a que yo me sentía tartamudo, me sentía feo, me sentía todo y aparte sudado. En mi primera oportunidad en Televisa, haciendo un casting en la fábrica de los sueños, en donde yo siempre soñé estar. En su momento, y no voy a dar nombres, pero por ejemplo llegaban borrachos a clases y no le decían absolutamente nada porque era el hijo de. O faltaban a clases porque se habían ido de viaje a Europa, que no sé qué, pero como es el hijo de no sé quién, o era el amante de no sé quién. Yo tenía un sueño que se estaba cumpliendo, pero yo no sabía todas estas cosas malas o buenas que iban a venir conforme con el sueño. Consejo es, la gente que te quiere y la gente que tú sientas tu lugar seguro es la gente que te tiene que importar su opinión. Yo conozco mucha gente que sus consejos han sido de tú puedes solo y no confíes en nadie. No sé cómo le hacen, pero yo en lo personal creo que no estaría ni sería lo que soy hoy en día si no tuviera tu red de apoyo. Mi familia y mis amigos que hasta el día de hoy son quienes me han salvado de todo. Hello, bienvenidos a un episodio más de Más que Eso. Y el día de hoy se engalana el estudio porque está el galán de Jorge Vadillo. ¡Epa! Muchísimas. Actor de doblaje, conductor, locutor. No, hombre, ya no sé de qué tanto eres, Vadillo, pero me da un gustazo que estés aquí. Te pesqué de pura chiripa porque andabas en Monterrey. Sí, pues muchísimas gracias primero por la invitación. Para mí es un verdadero placer que se interesen un poquito más en mí, tener invitaciones como esta, y qué mejor que al lado de mi Katia, que es una mujer que yo admiro. Bello. Una mujer luchona que anda en todo. Ella a mí me presentó como locutor, actor y todo, pero ella creo que hace más cosas. ¡Cállate, no! Claro que sí. No, es momento de conocer un poquito más de ti, Vadillo, que te vemos a través de las redes, a través de varios proyectos que a lo largo de toda tu trayectoria, que tú eres de Monterrey, naciste aquí, te criaste aquí y años después te vas a la Ciudad de México y ahorita nos tienes un poco abandonados, pero de repente vienes a Monterrey. De repente vengo a Monterrey por cosas de trabajo, por la familia. Llevo 11 años ya que me fui a Ciudad de México, pero pues digamos que mi vida pues empezó acá nací, acá crecí, acá me crié y desde aquí creo que un 12 de julio de 1991, tengo 33 años de vida. Y hace 33 años de vida estamos poniendo gorro en este mundo. Eso, vinimos a poner gorro. Sí. Con orgullo. Con orgullo. ¿Cómo era el pequeño Vadillo? ¿Cómo era el pequeño Vadillo? El pequeño Vadillo era un niño muy soñador, un niño muy extrovertido, alguien que le gustaba descubrir la vida, que le gustaba experimentar con todo. Me encantaba jugar. A que la vida era algo más de lo que yo conocía. Me encantaba soñar a que la vida era algo más que una habitación, a que mi vida era algo más que Monterrey. Y desde que yo estaba muy chiquito siempre supe lo que quería hacer, pero como que no sabía bien enfocado en qué, ¿no? Yo siempre supe que yo quería ser artista, pero no sabía artista de qué o de dónde. Pero yo sabía que dentro de mí había algo artístico ahí. Tenías esa inquietud. Siempre de los tuve esa inquietud. Sí, siempre tuve esa inquietud y yo crecí en una familia. Pues digamos que tenemos lo necesario. No tenemos ni más ni menos, pero nunca nos faltó nada. Y había algo muy curioso dentro de mi familia porque yo tengo unos primos que actualmente una de ellas ya falleció, mi prima Mayra, que en paz descanse. Ella estaba en un grupo que se llamaba Mauna Loa. Entonces, aquí en Monterrey. Es algo que jamás he contado y es algo que yo creo que desde ahí comienzan mis sueños. Y hace poquito justo lo estaba haciendo consciente. Yo dije, pero ¿por qué yo quería ser artista si no hay artistas en mi familia? ¿De dónde lo sacabas? No hay un músico, no hay alguien que tú digas de que yo quiero ser así. Yo veía la televisión y pues me emocionaba a mí muchísimo el
el ver a la gente en la televisión o en las novelas. Mi prima estaba en este grupo que se llama Mauna Loa, que era como una onda vaselina. Y de hecho creo que era la onda vaselina, los dobles oficiales, algo así, porque ellos abrían el programa de Pipo. Durante muchos años ellos bailaban en el opening de Pipo. Entonces ellos ensayaban en casa de mi tío Rafa, en la cochera. Entonces ahí estaba pues todos los niños, había de todas las edades, desde muy chiquitos hasta más grandes. Entonces yo me acuerdo que yo iba a casa de mi tío, yo veía estos ensayos y ellos bailaban todas las canciones de la onda vaselina, ¿no? Luego tenían presentaciones y como que yo siempre los admiraba muchísimo y mi sueño siempre era ser parte de ellos. Después va pasando el tiempo y como que su agrupación se desintegra. Y pues para todo esto, obviamente yo estaba siempre en los bailables de la escuela, estuve en la escolta, estaba en teatro. Le encantaba el pex. Me encantaba estar en la punta del pedo, como diría mi mamá. Me encantaba estar en la punta del pedo, pero siempre había algo que a mí como que me reservaba. Yo decía, yo quiero estar ahí, pero luego me daba miedo hacerlo o ya estando adentro me daba demasiados nervios. Y es porque yo desde muy pequeño empecé a tartamudear mucho. Entonces, para mí, una de mis primeras complicaciones de vida, por así decirlo, no era ni una parte económica, ni discapacidad, ni nada. Yo era tartamudo. Y hoy en día hay muchas personas que le llaman una discapacidad el ser tartamudo, pero yo me doy cuenta que solamente es una cuestión de seguridad. Porque yo ya pasé por ahí y en su momento, cuando yo estaba chiquito, yo me acuerdo que yo me inscribí a oratoria. Y yo estaba de que, ¿y tú por qué quieres estar en oratoria? Ya siendo tartamudo. Siendo tartamudo toda la vida. Yo dejé de tartamudear como hasta los 14 años, 15, en parte porque yo al principio yo no podía hablar mucho. O sea, yo te hablaba un 40% y el otro 60% yo me ahogaba. Entonces, cuando yo me inscribía, como que los maestros era de que no, pero tú no puedes estar en esto. Pues mejor no. Sentías ahí mejor inscríbete a exclusión. otra cosa, 100%. O sea, todo el tiempo desde que yo tengo uso de razón, siempre fui excluido por ciertas cosas, ¿no? Por la tartamudeada en algún momento cuando estuve en muchos deportes. Yo siempre fui como más inclinado hacia el lado artístico y en mi familia yo siempre estaba pintando, dibujando, haciendo cosas con cartón. Los domingos organizábamos un show con mis primitos y yo tenía una manía de juntar disfraces. Entonces yo tenía una maleta de disfraces. Ok, yo me disperso un poquito con los temas, pero lo retomo todos. Así nos vamos y regresamos, así somos porque nosotros. yo me voy y regreso Sí, y así. Entonces yo juntaba los disfraces y cada Halloween yo los guardaba. O mi mamá íbamos al mercadito y en la ropa esta de paca de repente había ahí un disfraz y mamá, ¿me lo compras? Joyas. Una joyita que te encuentras en la paca. La verdad, sí, es fecha, ¿eh? Entonces... No dejen pasar la oportunidad de ir a las pacas. No. Siempre encuentras cosas chingonas que sabiéndolas stylear bien. Eso, logras el punto. Asterix. Entonces yo juntaba todos mis disfraces y sombreros y antifaces y todo. Y los domingos nos juntábamos siempre, ya sea en mi casa o en casa de mis tíos, y yo organizaba el show. Entonces poníamos unos trapeadores en unas tinas con unas sábanas, armábamos todo. Producción. O sea, esta era una producción total. Mira, o sea, yo desde chiquito era visionario. Sí, claro. Entonces yo organizaba a mi prima, tú vas a hacer el pollito hoy, tú vas a hacer el Drácula. No sé qué. Y te seguían el pedo todos los Me seguían el pedo todos. O sea, todos, y ensayábamos antes y no dejamos pasar a la familia a la sala hasta que estuviera el ensayo. Entonces... ahí fue como yo descubría que junto con mi familia y mis primos descubrí esta parte artística, que lo cual nunca estudié actuación hasta ya más grande, ¿no? Pero cuando estaba chiquito yo ya sabía que yo quería hacer eso. Es que a veces lo dicen, o sea, te das cuenta, los niños traen ese traen feeling, algo. te vas dando cuenta para dónde está inclinada, ¿no? Sí, 100%. Y yo siempre he dicho, o sea, si ustedes en su casa tienen a sus hijos y le ven que le gusta cantar, métalos a clases de canto. Ya si se da cuenta que no le gusta el canto, pues no. Pero yo así algo una amiga de lo con que... su niña de que, ay, canta bien feito, hija, pero vamos a meterlo porque le gusta. Puede ser entonada. Se desarrolla, se desarrolla la voz. Sí, no. Entonces yo siempre he dicho que si mis papás me hubieran apoyado desde muy pequeño, tal vez mi carrera artística hubiese empezado antes. Pero creo que también gracias a todos estos tropiezos y como que todas estas limitaciones que en su momento tenemos, pues te esfuerzas un poquito más y logras mejores cosas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba chiquito, yo siempre sabía que yo quería ser artista, pero mi familia, mi papá en su momento, actualmente ya no, y papá te quiero mucho, pero en su momento mi papá era muy machista y era muy machista y era una persona que hasta cierto punto era homofóbico y hasta cierto punto... Yo creo que es parte de su generación. Sí, de su generación. Nuestros papás eran muy machistas. Sí, pero también a veces considero que luego las personas como que se cierran demasiado y no quieren aceptar algo
que tal vez es lo que está sucediendo y quiere que se lleve a cabo las cosas como les gusta, Sí, ¿no? claro. En este caso, mi papá siempre era de como, no, te voy a meter a natación, a fútbol. Yo estuve en natación, fútbol americano, estuve en taekwondo, estuve en básquetbol. Puro deporte. Puros deportes. Y mi papá siempre era de que no, vas a estar ahí porque yo quiero que tú seas un deportista, ¿no? Y yo en ese momento, yo me acuerdo que yo iba a mis clases, pero yo no lo disfrutaba. Yo no disfrutaba absolutamente nada. Hasta ya más grande, yo creo que como a los 13 años, mi mamá, pues me imagino que empezó a ver cosas en mí que como que yo siento que ella decía, no sé exactamente qué es lo que pensaba, pero como que decía de que, bueno, tal vez sí es un poquito inclinado hacia la artisteada, ¿no? Ajá. Entonces ya el último año que yo estuve en fútbol americano, Que ya fue, ¿cuántos años tenías? ya tenía unos 13, 14 Ajá. por ahí aproximadamente. No recuerdo exactamente. ¿Aquí en qué club dijiste que estabas? En Leones. En Yo Leones. jugué en Leones ahí varias temporadas y me gustaba al principio, pero después yo ya lo veía como algo muy agresivo. ¿Por qué? Porque llegabas tarde y le metían la mentada chinga que le llamaban en su momento, no sé si todavía le llaman así, pero si llegabas tarde, te ponían a ti al frente y todos iban y te tacleaban. Todos iban y te tacleaban. O sea, sí. Entonces Bien yo... violento el asunto. Era un miedo que yo ya tenía al ir porque pues es algo que no me llenaba el corazón. Entonces, cuando el último año de fútbol americano, mi mamá en vez de llevarme a las clases de americano, porque yo lloraba antes de llevarme, mi papá era, tienes que ir a fuerza, no sé qué. Y no sé si que voy a ventilar a mi mamá y vaya a tener un problema, pero ella me llevaba a clases de pintura. ¿A escondidas? A escondidas de mi papá. ¿En serio? En lugar de llevarme Fuera. a las clases de fútbol americano, ella me llevaba a clases de pintura. Algunas sí tenía que ir al americano, obviamente, pero yo me acuerdo que una de las últimas clases que yo tenía de americano, yo lloraba muchísimo, pero muchísimo. Y mi mamá en la camioneta fue, ¿qué es lo que quieres hacer? Y yo, mamá, es que yo quiero ser artista. O sea, yo no quiero hacer esto. Sí. Yo no me veo de deportista. Yo no me veo haciendo lo que toda mi vida he estado haciendo. No soy feliz, ma. Yo me acuerdo perfectamente que yo se lo dije a mi mamá y mi mamá fue como, ok, vámonos a las clases de pintura. Se me llenan los ojos de lágrimas. Sí, pero qué fortuna que, digo, desgraciadamente hay muchos casos en donde los papás nunca escuchan a los hijos y crecen dándole la razón a los papás. Sí, entonces, 100%. qué fortuna que en tu caso, de perdido, tu mamá fue la que se dio cuenta y, ok, claro, a escondidas, pero te llevo. Sí, pues mi mamá considero que hasta cierto punto siempre como que le tenía un cierto miedo a mi papá y digo, al final es el hombre de la casa, es quien nos mantenía, es quien nos ponía un techo, es quien nos ponía todo, ¿no? Y pues hay que tener cierto respeto hacia ese tipo de autoridades. Pero mi mamá siempre como que muy dentro de ella siempre supo lo que realmente yo era, lo que realmente yo quería hacer, lo que me hacía feliz, porque ella lo veía y me lo dice actualmente. O sea, yo te veía a ti bailando, cantando, haciendo esto. Entonces, pues había algo ahí en el Orlando. Y antes de decírselo a tu mamá, ¿nunca sentiste algún miedo de pues decir que no, sabes que no quiero todo lo que he estado haciendo? ¿Nunca sentiste ese miedo de compartirlo con tus papás? O de realmente decir que no querías eso, ¿no? Creo que el miedo siempre existe y el miedo siempre ha estado ahí. Ya subí los dos pies. Súbete tú lo que quieras. Ahorita no me brincamos regañen, y todo. ahorita pagas el sillón. Y ahorita déjame quitar los tacos. Sí. Bien a gusto. Sí, yo considero que siempre el miedo ha existido porque pues al final vemos a las personas como ciertas autoridades y pues te da miedo el contarle qué es lo que te gusta o te da miedo el expresar que algo pues no te gusta o te da miedo pedir algo, ¿no? Pero siento que mi familia hasta cierto punto, y estoy hablando de mis tíos, de mis primos, de la gente alrededor mío, siempre supo que en ese Orlando, porque yo me llamo Jorge Orlando, pero toda la gente en Monterrey de mis 15 años para atrás me conoce como Orlando. ¿En serio? Entonces, si yo escucho un día en la calle, este es un paréntesis, ¿ok? Si yo escucho un día en la calle Orlando, yo volteo y yo sé que es alguien que me conoce de mi infancia. Sí. Porque a los 15 años yo me cambié el nombre en la prepa. ¿Por qué? Porque yo venía de Querías dejar atrás a yo venía de Orlando. una racha de bullying, de no sí. aceptación, de tartamudeada, de ser el niño gordito, de ser el niño que bulleaban, de ser este niño que no sobresalía. Pero al final, hoy en día lo platico yo con mis tías y con todos y me decían siempre que no, tú siempre fuiste guapo. Tú siempre fuiste ese niño chispa, ese niño que se daba a notar, ese niño que tenía un protagonismo sin pedirlo. Pero yo en su momento nunca lo sentí así por lo mismo del rechazo o de los límites que la sociedad te pone, ¿no? Pero ahí vamos a la esencia. Digo, siempre fue tu esencia, pero eso es algo que te pasa. Tengas la edad que tengas, estos miedos vienen y te ponen barreritas 100%. que tú no ves, ¿no? O sea, vas bien que tú no ves y los demás, como tus tías te decían, eras el guapo, eras el chispa y siempre estuvo en ti. Pero tú con esas limitantes que tenías, obviamente, era como
no te dejabas ir por completo. Sí, pues yo considero que son cosas que la gente te va poniendo y es como si fueran, si nosotros fuéramos una plantita y cada persona, uno es fertilizante, el otro es aceite, el otro es agua, el otro es oxígeno. Hay como que de todo un poco y lo que tenemos que aprender, y una cosa que es algo que me queda a mí como lección de vida, es absorber lo que te convenga. Si alguien te está diciendo una cosa mala, tú puedes absorber tal vez eso para mejorarte, pero no para empeorarte. Porque la opinión de una persona externa o lo que alguien diga sobre ti, pues no te define al final, ¿no? Claro. Porque tal vez la persona pues no te conoce, es su primera impresión, etcétera. Y yo considero que a lo largo de toda mi vida, desde que estoy chiquito hasta la fecha, yo en mucho tiempo sí me preocupé por lo que decía mi entorno, ¿no? Porque yo siempre busqué como que pertenecer a algo y como que nunca pertenecí. Yo muchas veces, hay gente que me dice a mí actualmente de que ¿te gusta a ti Ciudad de México? Me encanta. Me encanta porque... Yo preguntándote hace rato, ¿qué te gusta más? No, me encanta porque siento que Ciudad de México es una ciudad que lo tiene todo en cuestión de diversidad, en cuestión de opciones, en cuestión de culturas. Es una mente más abierta tal vez, todo. A comparación de Monterrey. Pero porque te encuentras, vas a la tiendita de la esquina y te encuentras una persona venezolana, una persona ecuatoriana, una persona guapa, una persona... un godín, una persona artista, o sea, como que en Ciudad de México te puedes encontrar como que de todo al mismo tiempo y te das cuenta que todos somos mortales, o sea, y que todos somos iguales y que no porque seas de un color o y tengas que puedes una convivir religión, con todos. Exactamente. Y en Monterrey, como que yo nunca me sentí que encajaba en un lugar. Como que fue muy loco porque pues al final considero que encajé en muchos lugares porque pues aquí empecé yo mi carrera, pero como que nunca fui parte de, ¿no? Y cuando yo estaba chiquito, retomando otra vez ahora ya, sí, regresando a que ahora ya eras Jorge. Orlando se queda atrás. Orlando se queda atrás. Retomando un poquito eso, mi familia siempre me lo dice, no, es que yo siempre vi en ti un artista. O sea, como que siempre supe que a ti te gustaba hacer eso, como que siempre supe que tú querías estar en televisión, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, yo entro a la prepa y en la prepa es cuando yo hago mi cambio de nombre, de que todo el mundo me decía Orlando. Yo estaba en una secundaria que era la secundaria 20 y en la secundaria pues fui muy bulleado todo el tiempo. Entonces yo me voy todos se fueron creo que a la prepa 9, si mal no recuerdo, como a la prepa 9 o la prepa 2. Y yo decidí irme a la prepa 15 porque casi nadie iba a la prepa 15. Entonces era menos... Cayoguas. Éramos de Cayoguas. ¿15 Florida o 15 Madero? 15 Madero. Florida, sí. Entonces yo decidí irme a la prepa 15. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que no muchos de mi secundaria iban para allá. Y querías otro Fue una cosa bien loca porque yo no soy consciente actualmente de en qué momento yo decidí, ay, me voy a cambiar el nombre, voy a entrar a otra secundaria. Nunca fue planeado, pero el Hannah Montana ese nunca supe cuándo pasó. Sí, pero simplemente fue algo que tú sentiste y te escuchaste y 100%. decidiste. Y cuando yo entro a la prepa 15, pues conozco a gente que venía de la UVM, de otras escuelas, no, porque la UVM es prepa, que venía de otras secundarias, que venía de otros lugares. Entonces, pues como que para mí entrar a esa prepa, para mí fue como un nuevo vadillo, ¿no? Entonces, el primer día de clases, en el mismo salón me tocaron como 3 personas que sí venían de la secundaria, pero no estaban en mi grupo. Y en su momento ellas me caían mal. Yo las veía en la secundaria y yo decía, ay, me cagan. Pero era parte de tu pasado que ya no querías. Era parte de mi pasado y actualmente ellas son mis hermanas de vida y llevo más de, creo que 20 años por ahí de conocerlas, como 18 años de ser mejores amigos y son mis hermanas. Pero en su momento yo las veía en la secundaria y ellas se juntaban con las populares. Ay. Entonces me caían mal. O sea, me caían mal y yo lo veo muy, muy estilo Mean Girls, que pues al final a la que bulean se hace amiga y luego pues todas, etcétera, ¿no? Entonces cuando yo entro a la prepa el primer día de clases te tenías que presentar, yo me paro y digo soy Jorge Vadillo. Para esto a mí no me gustaba el nombre de Jorge Vadillo porque mi papá es Jorge Vadillo, pues papá. Entonces pues como que yo crecí con mucho resentimiento con él al no sentir su apoyo, al no sentirme como que abrigado yo por mi papá y como que siempre hubo un rechazo de su parte porque yo no era el futbolista. Lo que él quería. Yo no era el que le gustaba ir de pesca, de cacería. Mi papá nos crió desde que tengo uso de razón a ir de pesca, de cacería. ¿Tienes hermanos mayores? Sí, somos 4 en total en mi casa. Es mi hermano Misael que tiene 35, sigo yo de 33, casi 34, mi hermana Jennifer que tiene 27 y la más pequeña es Janet que tiene 21. También mi papá, mi mamá y somos 6 en la familia. Mi papá es criado a la antigua y es una persona que él solito se lo dice que es de rancho, porque es de Ciudad Mante, Tamaulipas, y pues digamos que la educación y como que todo el entorno, pues obviamente viene de una sociedad muchísimo más machista que si para ser ranchero o ser el galán del pueblo
o tener a las mujeres muertas, pues tienes tú que ser esa persona macha que lo demuestra, ¿no? Socialmente, sí. Entonces, como que yo nunca vi a mi papá como una figura paterna segura o como un lugar seguro, al contrario. ¿Y para ti era un conflicto llamarte igual? 100%. O sea, yo decía, no, es que así se llama así mi papá. Internamente era algo como no quiero llamarme igual. No, actualmente amo llamarme Jorge Padillo y amo que me comparen a mí con mi papá. Durante mucho tiempo fue como que no, yo jamás me voy a parecer a mi papá y no sé qué, porque pues había muchas rencillas entre nosotros, al punto en el que una vez casi nos agarramos a golpes, siempre discutíamos, nunca podíamos como que convivir, etcétera. Entonces, cuando yo entro a la prepa y yo me cambio el nombre a Jorge Vadillo, mis mismas personas que ya me conocían del salón fue como, si tú eres Orlando. Y yo sí, ¿cómo pero que te llamas Jorge? Jorge Orlando. Y era como que, wow. Entonces, a partir de ahí, yo me acuerdo que en la prepa, tal vez no fui la persona más popular, pero sí me acuerdo que mucha gente se juntaba conmigo, que querían ser mis amigos. A unos les caía bien, a otros tal vez no. Pero ¿sientes que en esa etapa tuviste recuperaste un poco más de seguridad al dejar tantas cosas atrás? Digo, ahí me imagino que ya no estabas en deportes, ya no estabas en todo lo que tu papá quería. En eso. No, pues considero que la prepa para mí fue como este glow up que yo necesitaba en su momento, porque yo nunca, no recuerdo haberme sentido seguro, nunca me sentí guapo, nunca me sentí alguien que llamaba la atención, etcétera. Pero justamente en la prepa fue cuando yo entro a mi primera agencia de modelos y empecé a modelar. Entonces, empezaste ahora sí con tus sueños. 100%. Yo siempre, como se los conté al principio, yo siempre supe que yo quería ser artista, entonces yo sentía que un puente muy grande para poder llegar a eso, pues tenía que modelar aquí en Monterrey. Antes, actualmente creo que continúa, pero antes era más como que, ay, qué padre que trabajas en una agencia, qué padre que modelas. En ese entonces, cuando yo estaba en la prepa, estaba Ceci Gutiérrez con A La Vanguardia y ahí estaba Nailé López, que Nailé es una gran amiga. Te mando muchos besos. Y cuando yo entré a la prepa, entró Nailé. Entonces Nailé ya estaba en A La Vanguardia y hacía todas estas expos de 15 años y todo eso. Sí. Entonces Nailé se hizo mi amiga en la prepa. Entonces yo tenía al lado mío una persona que yo veía en la tele y como que la admiraba y como que fue mucho. Yo creo que sí fue una motivación muy grande, porque yo platicaba con ella y ella que no, tengo programa y te voy a mandar saludos y cuando yo te cierre el ojo. Entonces como que empezaba toda esta complicidad de es alguien que hace lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Claro. Entonces empiezo yo a modelar en una agencia. Mi primera oportunidad fue en Viva la Vi, modelando pijamas, cuando estaba Brenda Besares, no me acuerdo quién más estaba. ¿En qué año más o menos? No me acuerdo qué año. Tendría yo creo que unos 18 años. Ya. Yo creo que unos 18 años. El galancillo Vadillo. El galancillo Vadillo. En ese entonces yo estaba en una agencia que se llama Zenith Modelos, que no sé todavía si existe. Sí la llegué a escuchar yo a los 15 años. Luis algo, creo que se llama. Y entonces yo empecé a modelar con Zenith Modelos. Después estuve un tiempo con Rosina Ramón. Y durante todo este tiempo fue como de los que entramos a la prepa, como a los 14, ¿no? 15, 16. Por ahí, 14, 15. Después de ahí es como el parteaguas cuando yo ya empiezo a explorar un poquito de qué es lo que quiere hacer Jorge Vadillo, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? Yo me acuerdo que iba a un programa de televisión y yo modelaba y yo decía, yo quiero estar aquí. O sea, te lo juro que yo estaba parado mientras estaba el programa en vivo y yo modelando y yo volteaba a ver las cámaras y yo decía, yo quiero estar aquí. De conductor. Yo quiero pertenecer a esto. Sí. O sea, yo quiero estar aquí todo el tiempo frente a una cámara. Es mi... Y te lo juro que son creo que de los primeros decretos que tengo conscientes, que cuando yo fui la primera vez a Viva la Vi, yo dije, esto es lo mío y lo quiero hacer siempre. Y actualmente cada vez que estoy en un foro me acuerdo de la primera vez y digo, qué bonito es eso. La parte de la tartamudeada, que en su momento fue una gran barrera obviamente para ti, al tú tener como todos estos sueños, estas metas de quiero estar en los medios, quiero hacer esto, ¿sentiste en algún momento que podría ser como una limitante para ti 100%. O dijiste, no, esto no va a ser impedimento? ¿Cómo lo trabajaste? Porque sí fue un tema que tuviste como muy pronunciado, ¿no? Sí, súper pronunciado, porque para mí me trajo muchos traumas. O sea, para mí el ser una persona tartamuda es un tema muy delicado porque es un tema muy superado actualmente, ¿no? Pero ya tengo mucha... hablar, 100%. Claro. Pero tengo mucha remembranza de las situaciones como yo me sentía en su momento, cuando yo no podía expresarme, o cuando yo no podía hablar, o cuando yo no podía comunicar algo. Yo me acuerdo que yo decía, Diosito, ¿por qué yo quiero ser artista si no puedo hablar? O sea, ¿por qué yo quiero salir en la tele si no puedo comunicarme? ¿Por qué yo quiero trabajar en la radio si yo no sé hablar con las personas? Y eran cosas que yo solito... Me acuerdo que yo hablaba mucho con Dios. Yo siempre soy una persona
muy creyente y soy una persona que me considero que tengo mucha fe y siempre yo la he tenido inculcada por mi abuela, por mis papás, etcétera. Entonces yo me acuerdo que yo cuando estaba chiquito yo hablaba con Dios y yo le decía, Dios, es que yo quiero ser artista. O sea, no puedo ser una persona tartamuda y ser un artista. No conozco a ningún tartamudo más que a Porky, porque me tiran como que mucho carro de Porky, el de los Looney Tunes, de personas así, ¿no? De personajes referentes con lo de la tartamudeada. Entonces yo en su momento yo siempre decía, no, es que esto no va a ser posible. O sea, nunca. Conforme iba pasando el tiempo y conforme yo iba agarrando un poquito más de confianza, ya sea con lo que estoy yo platicando de la modelada, etcétera, yo decía, ok, creo que esto está en mi mente y si yo digo que no soy tartamudo, no voy a ser tartamudo. Y llegaba el punto, por ejemplo, retrocediendo un poquito en los años, cuando yo estaba en la primaria, tendría, ¿qué edad tienes en la primaria? De 6 a 10, a 12, ¿no? Cuando yo estaba en la primaria, yo me acuerdo que en mi mente, para yo poder llegar a la escuela y como que sentirme mejor, en ese entonces estaba de moda la novela de Mariana y Silvana y Cómplices al Rescate, que tenía la gemela, que se hacía pasar por la gemela y no sé qué. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba a la escuela y según yo actuaba, que yo era el otro. Te metías en un papel. Según yo. Pues. No sé si mis compañeros lo notaban, pero yo me acuerdo que yo llegaba y yo, hoy voy a hacer así. Y según yo actuaba todo y yo llegaba a mi casa y se logró. No me acuerdo ni qué pasaba. Triunfó el papel. Pero yo me acuerdo que conscientemente yo hacía un cambio de personalidad como para algo. No sé si para protegerme, para sentirme mejor o no. Pero conforme fue pasando el tiempo, ahora que yo empecé a trabajar, en ese entonces que yo empecé a trabajar en las agencias, yo decía, ok, modelo, está cool, pero yo quiero estar en televisión, ¿no? Y no es lo mismo modelar y que no es lo mismo modelar claro. que estar en televisión, porque con la modelada, es que se me va el asientito. Tú muévete, dale vueltas. Se va de lado. Y yo me acuerdo que yo pensaba eso y yo, ¿qué? O sea, es que no hay un match porque no sé cómo voy a llegar ahí. O sea, yo ya sabía el objetivo. Sí. Yo ya sabía el objetivo, yo ya sabía hacia dónde yo quería llegar, yo ya sabía cuáles eran mis sueños y era estar en televisión, hacer todo esto, ¿no? Cuando estaba yo en la agencia de modelaje, después yo tenía una prima que ella trabajaba en una agencia de publicidad con edecanes, ¿no? Ajá. Entonces ellos tenían casi campañas para Telcel, campañas para cervecería, campañas para otras marcas, ¿no? Marcas de pintura, etcétera. Entonces, pues, trabajaban los Gios y las edecanes. Y en ese momento, Nailé empezó a trabajar también en una agencia que se llama Vórtice, que actualmente ya no existe. Y esa fue mi primera agencia, digamos, de decanías. Yo fui porque mi prima me llevó, ella fue a un casting y estando en el casting, ella le dice al dueño de que te presentó a mi primo, él es Jorge. Jorge Vadillo. Jorge Vadillo. Creo que me presentó hasta como Orlando, pero Jorge Vadillo. Y cuando ella me presenta, los dueños son Juan Carlos y Julio. Julio fue el que me dijo de que, ay, no, sí, chingón, para que trabajes aquí con nosotros y no sé qué, no sé qué. Déjanos aquí tus datos, nosotros te vamos a hablar y la madre. Pasan los días y me habla un día Leida, que es la que trabajaba ahí, y me dice, hola, Jorgito. Y yo, sí. Oye, fíjate que tengo una promoción, puedo decir marca, sí, ¿verdad? Tengo una promoción con Telcel y es una campaña en la carretera nacional en los Oxxos afuera con una carpa. Ok. A huevo que sí, está bien, va, órale. Entonces cuelgo y yo con mi mamá es como que voy a trabajar. Entonces yo me imaginaba que nada más me iba a parar ahí por guapo y punto. Sí. Saludar ya. No, pues yo me imaginaba que nada más íbamos a estar parados ahí como que con el celularcito así como que compra esto. Lleve su Telcel. Lleve su Telcel. Entonces cuando llegamos veo que está la carpa afuera y había una bocina y había un micrófono y había globos y todo. Y me tocó en ese entonces con una chava que se llama Gidalti, que Gidalti pues trabajaba en esta agencia y era de las favoritas ahí de la agencia. Y nos dejan en la carretera porque es donde que agarramos una ruta y estábamos, ponle tú que en 10 Oxxos por la carretera. Entonces nos dejan a nosotros, a otros y a otros y a otros. Se van ellos y yo le digo a Gidalti, ¿qué hay que hacer aquí? Me dice, no, es que tú eres el animador, tú tienes que animar. Y para mí fue como, ¿what? Entonces yo agarraba el micro y yo no podía hablar absolutamente nada. Pero nos habían aventado en el Oxxo y se fueron. Ajá. Entonces pues ya yo no tenía un supervisor. Y yo no tenía un supervisor en ese entonces. Entonces yo le dije, Gidalti, enséñame. Y Gidalti, ¿cómo? Y yo, sí, es que nunca he hablado por un micrófono. ¿Cómo que no has hablado por un micrófono? Y yo, no. Ay, fíjate. Entonces ella agarró el micrófono y ella es la que estaba animando y yo solamente ahí bailando así como que le decan y ella se convirtió en el Gio. Y entonces yo inflando globos y todo, y yo veía a Gidalti, llegaba el coordinador y
y le preguntaban a Gidalti, ¿qué tal Jorge? Gidalti, increíble, lo hace súper bien, hace rato que se nos Pero llenó a ver, de tú gente. ahí ya la estabas viendo y estabas como notando un poquito la manera de. Sí, ¿no? la manera de, pero ella, yo me acuerdo perfectamente y eso es algo que yo siempre voy a agradecer porque ella me abrazó y me cobijó y fue como, tú tranquilo, no pasa nada. Llegaba el coordinador y no, Jorge, increíble, tipo lo hizo padrísimo y la gente feliz y no sé qué. Nos fuimos. Después al día siguiente, porque fue viernes, sábado y domingo, al día siguiente, el sábado, yo llegué y así como, bueno, lo vas a hacer Gidalti. Y me dijo Gidalti el día siguiente, no, tú lo vas a hacer hoy. O sea, yo te lo hice ayer, tú ya aprendiste. Ya viste. Entonces yo empecé a agarrar el micrófono y yo me acuerdo que me ponía súper nervioso y yo sentía que la gente a mí no me escuchaba. Aparte, pues yo venía cargando traumas de toda mi vida, ¿no? Que si me boleaban porque era tartamudo, que si me boleaban porque parecía gay, que si me boleaban porque era pobre, que si me boleaban porque era gordo, que se me boleaba por todo. Entonces yo me acuerdo que perfectamente cuando yo tenía el micrófono, yo no es que mi voz se escucha fea, no es que estoy tartamudeando, no es que esto, no es que lo otro. Todas las inseguridades. Todo, pero pasando claro. así como un tren de pensamiento y eso lo tengo súper en claro porque fue como que dije, no, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero hacer esto. Y en ese entonces en la agencia había un chavo que se llama Brian. Y Brian era así como que el conductor y el animador estrella, ¿no? Se lo llevaban que sí a los carnavales. El Gio Pro. Premium. Él era el Gio Pro animador, modelo, edecán, todo. Y Brian tenía todas las campañas, por las campañas chingonas, ¿no? En ese entonces yo me acuerdo que yo ganaba como por 8 horas 500 pesos, que es lo que nos pagaban por la promoción, 1,500 el fin. Y Brian ya ganaba 800 pesos el evento de 4 horas porque pues él era el conductor chingón, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo veía a Brian y yo decía, yo quiero ser como Brian. Tal vez, Brian, tú no lo sabías, pero yo era tu fan. Entonces yo veía a Brian y yo quiero ser como Brian. Y luego, ¿pero qué es lo que te falta? Y todo esto siempre va a sonar muy repetitivo, pero yo siempre he tenido como la película Intensamente, en mi mente existe. O sea, siempre he tenido el sí, el las no, vocecitas. el tal vez, muchas sí, claro. voces. Y no es que esté loco. No. Ustedes también las tienen. Ustedes también las tienen. Escúchelas. Sí, pero yo verdad. me acuerdo que yo decía... Es que eso es el escucharte a ti mismo. 100%. O sea, porque si no lo haces, nunca vas a saber qué es lo que quieres. Y en su momento te escuchaste cuando decidiste hablar y decirle a tus papás, ¿sabes qué? No quiero ser deportista, Claro. no quiero estar en el fútbol americano, quiero esto. Es la importancia de escucharte. 100%. Escuchar esas voces. Sí, y yo en ese entonces también estudiaba, ¿no? Yo me metí a la carrera de mercadotecnia en la Universidad de Mederos de comunicación. Y entonces para mí ese era como que el camino rumbo a la artisteada, estudiar comunicación. Ajá. Que hasta cierto punto la mayoría de los que estudiamos comunicación en su momento fuimos equivocados porque la mayoría quisimos hacer televisión y te metes a comunicación porque pues comunicación te comunica igual que la tele. Claro, sí. Entonces yo empecé a trabajar acá en los eventos y yo veía a Brian, que él era mi referente y yo decía, es que yo quiero ser como Brian. Entonces conforme fue pasando el tiempo, siento que fui perdiendo miedos y después me convertí en uno de los animadores o guíos principales de la agencia. Pasé por muchas cosas de estar en un escenario en donde me abucheaban porque pues, la gente pues, no se prendía, a llegar a un punto en el que yo ya dejé la escuela por irme a trabajar porque yo siempre supe que yo quería ser artista, yo no quería estudiar, yo no quería un título y yo siempre se lo dije a mis papás, no ocupo un título para hacer lo que yo quiero hacer, o sea, no ocupo un título para estar en televisión, no, yo no ocupo un título. Entonces me acuerdo que cuando yo empecé como que a romper todas estas barreras que realmente son limitantes mentales, que son las que tenemos en la cabeza, más allá de que tal vez tú seas una persona que tienes una discapacidad, o tal vez tú seas una persona que tienes un limitante, pero ese limitante no se acaba. O sea, hay algo más cruzando la barra, hay algo más después del muro de Berlín, hay algo más que el muro fronterizo. Hay algo más al como enfrentar esos miedos e inseguridades, sí. Obviamente descubres como un nuevo yo, ponle tú. 100%, o sea, descubres creo que una nueva personalidad, pero también que creo siempre ha estado, pero no la conocías, ¿verdad? Sí, no, pero también es responsabilidad de nosotros el creernos eso. Yo algo que siempre he dicho es lo que tú quieras ser, lo puedes ser. Tú puedes ser como una Barbie, puedes ser lo que tú quieras, pero está en ti el creértelo. Está en ti antes que cualquier cosa el saber de yo soy un chingón. Yo soy un artista, yo soy un cantante, creértela. yo soy algo. Porque realmente el síndrome del impostor es eso. Sí. Que tú dices, no, es que no soy capaz. ¿Por qué no eres capaz? ¿Quién te dijo que no eres capaz? ¿Tú? Tú mismo. Solito, claro, o te lo dijo sí. tal vez alguien, pero ese alguien ¿qué hace? ¿Por qué te criticó? O sea, actualmente, ahorita lo que platicamos justamente al principio, que en su momento los que eran los guapos de la primaria, la secundaria, la prepa o la universidad, actualmente no son los guapos.
Ahora los guapos somos nosotros. ¿Por qué? Porque primero tuvimos esa etapa de inseguridad y de miedos y de... Y tú veías a otro ahí súper chingón y era así como... pues sí, muy seguro. Pues mira, y ni te voy a invitar. Mira lo que logré, cabrón. Sí. Pero sí, es justo eso, el darte el clavado personal, pero también escucharte y descubrir todo lo que hay dentro de ti que no conoces, pero que ahí está. Sí. Y necesita ser escuchado. Se necesita ser escuchado y yo siempre he dicho que una persona que quiere ser artista o que quiere trabajar en los medios necesita ser escuchado. Hagas lo que hagas, seas un pintor, el pintor necesita expresar algo para que puedan entender su arte. Porque si no, la gente nunca pues, va a entender lo que está pintando y si él no lo explica, pues la gente tampoco se adivina. Aunque suene cliché, obviamente esta parte de tú confiar en ti, ¿cómo alguien lo va a creer si tú no lo crees? Exacto, 100%. Entonces, no lo vas a proyectar si no confías en ti, en tus capacidades y en lo que eres bueno, ¿verdad? Sí. Porque también hay que reconocer cuando no somos tan buenos en algo. Pero cuando sí, es como, ok, todo el mundo te lo dice. ¿Y tú qué onda? ¿Cuándo te lo reconoces pero también creo que cuando uno no es bueno en algo, no quiere decir que seas malo. Simplemente no eres el mejor en eso. Pero puede que sí lo estés haciendo bien. Y te puedes preparar. Y te puedes ir preparando. Todo la práctica es el maestro. Eso sí. Y eso es algo de lo que a mí me pasó en su momento, porque yo me acuerdo que cuando yo agarraba ya después el micrófono, que yo ya me dedicaba a animar eventos. Ya eras el Brian, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya era el Brian. El Brian. El sí. Brian Badillo. Creo que se llama Brian. Sí, creo que sí. Si no me estoy equivocando. Si no, pues tú sabes quién eres. Si no, Brian. tú sabes quién eres el líder. Pero sí, en su momento yo me acuerdo, llegué a animar Carnaval de Veracruz, de Poza Rica, festivales playeros, eventos en Bosque Mágico. En estas activaciones de animación. En estas activaciones de animaciones, conciertos. Trabajé abriendo el concierto de Katy Perry en su momento, abriendo el concierto de Justin Bieber con Takis. Todo eso te fue a ti preparando o te fue dando herramientas para hoy día lograr todo lo que es logrado, que ahorita vamos llegando a todos esos logros. Sí, pues pero considero que todo te enseña. ¿Cómo dejas atrás esta parte o cómo refuerzas o trabajas la parte de la tartamudeada? Porque ya ahora sí agarrabas un micrófono. Sí. Entonces, sí fue algo que... ¿Cuál fue? ¿Tuviste algún tratamiento, algunos ejercicios o fue... ¿Cómo se fue quedando? ¿Cómo se fue dando? Justamente iba para allá. Porque yo desde que estoy chiquito, mi familia y más mis tíos, más allá de mis papás, porque pues para mi papá era así como que, pues ya es así, ni modo, ¿no? Mi mamá tal vez igual, mi mamá igual sí se preocupaba un poquito más. Pero yo tengo una prima que se llama Carla, que por eso te agradezco y te amo. Carla fue la que se empezó a preocupar más por mí, de decir, es que hay algo más. O sea, no es como que ya es tartamudo y ya. Ella me llevó con el otorrinolaringólogo en su momento y fui a chequeos. Y el problema de raíz. El problema de raíz, porque normalmente luego hay gente que tiene o el paladar hendido, o tiene el frenillo muy corto, o tiene la lengua pegada atrás. Ay, ahora que lo dices, perdón, me acordé. Cuando mi hermanita estaba chiquita, la chiquitita, era bebé, pues no se me cayó y se quebró el hocico. Y pensaste que iba a quedar y resulta, así. Sí, no, la salvé de ser tartamuda, porque dijo el doctor, se le rompió el frenillo, pero qué bueno, porque iba a tener problemas para el habla. Y yo, perdón, pero de nada. Perdón, pero de nada. Sí, de que entonces, gracias a mí hablas. Sí, hay muchas como razones por las que se te puede dificultar en este sentido el habla. Sí, porque hay razones naturales y considero que siempre es bueno ir con un especialista, porque el especialista te puede sacar de dudas o te puede aclarar algo que tal vez nunca existió, por ejemplo, lo mío, ¿no? En su momento la gente que no, pues es que así es y toda la vida va a ser tartamudo, ¿no? Y el otorrinolaringólogo, yo me acuerdo que en ese entonces se utilizaba como que mucho el truco del lápiz, ¿no? Que te ponías el lápiz y te ponías tú a leer en voz alta, que es algo así como que... Como adicción. Hola, no sé qué. Y esto lo que hace es como que tú tengas un poquito más de conciencia y de control de tu lengua. Si la lengua está tocando como que mucho hacia el paladar, es porque no puedes pronunciar ciertas cosas. Si la lengua no sé qué, todo tiene un porqué. Actualmente ya no me acuerdo, pero yo me acuerdo que muchas de las cosas que me ponía a hacer el laringólogo era justamente eso. Ejercicios. Aunado a todo esto, yo siempre fui un niño que fui muy hiperactivo y como que demasiada azúcar en mi sangre o no sé qué fuera, pero yo siempre era... Él jugaba, mi hermano es un año mayor que yo, entonces pues jugábamos cuando estábamos chiquitos de los superhéroes y yo lo amarraba con unos mecates y lo aventaba de que jugando y mi mamá llegaba y el niño ya morado así de... Entonces siempre fui muy ocurrente. Siempre fui súper ocurrente en cuestiones de aquí tengo cicatrices, en la cabeza tengo 1000 cicatrices porque yo siempre era el que me aventaba del segundo piso porque se me ocurrió, ¿no? Entonces, pero era esa imaginación y esa imaginación de niño, demasiado, sí. O sea, porque yo pensaba que yo volaba, yo pensaba que yo tenía poderes, yo pensaba que todo, ¿no?
Esto lo platico porque también en su momento mis papás estaban muy preocupados porque no se explicaban el por qué yo era tan hiperactivo. Yo era siempre el niño que estaba al lado del escritorio del maestro porque estaba todo el día hiperactivo, porque estaba hablando. A pesar que no podía hablar, yo me la pasaba hablando y me ponían conducta cero, me mandaban a dirección, me levantaban reportes. Una vez estábamos, creo que fue en el kinder o la primaria, y yo le conté las trenzas a la niña de enfrente. Oh, no. A esos niveles. A ver, pero estamos de acuerdo que en todas las infancias, ¿verdad? En ciertas etapas de los niños es normal, pero llega un punto en el que ya no es normal y tiene que ser tratado. No era normal. Entonces, en tu caso ya era como rebasaba eso. El mío ya rebasaba mucho, pero porque también soy un niño que fui diagnosticado con TDAH y con TDA desde que estaba muy pequeñito. Y te estoy contando todo esto porque tiene un porqué. Al mismo tiempo de los otorrinolaringólogos que empezaban a descubrir como por qué yo era tartamudo, me llevaban al psicólogo y después me llevaban al psiquiatra. Okay. En ese entonces, a mí, yo estaba en un grupo como de compañeritos. Según yo, esto ya era el psiquiatra, no estoy 100% seguro, pero me encerraban en un cuarto que tenía como cojines en todas las paredes y tenía cristales. Tal cual, como las películas. Tal cual, como las películas, pero me metían con otros niños y nos estaban observando. Mi mamá estaba atrás de esos cristales junto con los doctores y como que veían mi comportamiento porque no se entendían por qué yo era demasiado. Es que mi energía era mucha. Ajá. O sea, lo mío era demasiado. Yo no podía estar quieto, yo no podía estar tranquilo. Siempre yo buscaba más, ¿no? Entonces, en su momento, pues pensaban que debido a mi TDAH, a mi TDA, pues venía lo de la tartamudeada. El otorrinolaringólogo le decía a mi familia de que es que no tiene nada. O sea, no es algo natural, no es algo con lo que nació, no. Entonces le empezaron a buscar más como por la medicina de psicólogos, psiquiatras. Sí, ya más lo mental. Ajá. A mí me ponían cada mes con chuponcitos en todo el cuerpo y me monitoreaban en las máquinas. Y yo me acuerdo que yo estaba acostado con los chupones y era así como... Yo me sentía en una película como cuando están analizando a los extraterrestres. Sí, les sabe. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí y yo era así como, ¿por qué soy así? O sea, ¿por qué nací así? Y yo me cuestionaba siempre mucho de lo que platicamos hace ratito, que yo hablaba como que mucho con Dios, porque yo cuestionaba, o sea, ¿por qué soy esa persona que tiene que estar aquí analizándolo en un lugar? Sí, porque es tan complicado. Porque es tan complicado vivir. O sea, sí, porque o sea, es tan complicado con los sueños todo. Que tenías como niño, todas esas ilusiones, todo lo que querías lograr y los objetivos y metas que fuiste visualizando, sí. Eso obviamente era no un impedimento, pero sí una limitante. Una barrera, 100%. Muy grande. Entonces, en ti era como ¿por qué pones eso en mi mente, esos sueños? Y me das esta barrera, 100%. O sea, me das esta dificultad. Y cada vez que pasaba algo más, o sea, yo estaba en la escuela y me mandaban a mi direcciones, es que habla mucho. Y yo por dentro era de que ni puedo hablar. O sea, ¿por qué estoy en dirección si ni siquiera puedo hablar y te estás quejando de que yo hablo mucho? No puedo. O sea, en mi mente, no, tal vez sí hablaba un chingo y según yo no hablaba, ¿verdad? Pero aunado al otorrinolaringólogo, aunado a la terapia psicológica. Con todos los tratamientos aunado posibles a la escuela, que yo estaba con la psicóloga tipo en la escuela, lo que le decían a mi mamá es mételo a hacer cosas que le gusten. Entonces, toda mi vida, por eso yo creo que también estuve en deportes, porque siempre era, hay que ponerlo a hacer algo, hay que ponerlo que haga algo, ¿no? En la escuela me metí a teatro ya en la secundaria. Entrando a la prepa, arrastrando todo esto, es como que en la prepa empecé a poner en práctica cosas. Y por lo que retomé el tema de mi infancia fue por lo que yo me creaba personalidades, ¿no? En la primaria. En la prepa fue tal cual así. ¿Por qué yo decir que no puedo si sí puedo? Entonces yo, según yo lo actuaba y la gente me lo compraba y yo decía, entonces nunca existió eso. O sea, entonces nunca fue. Entonces siempre era este conflicto existencial en mi mente de, pero lo hiciste bien, pero antes no lo hacías bien, porque ahora lo hiciste bien y antes no lo hiciste bien. Y todo eras tú mismo. Y todo era yo mismo haciéndome cuestionamientos, que creo que muchos de esos cuestionamientos nos ayudan a realmente hacer las cosas y realmente tener mejorías en nosotros mismos, porque luego nos enfocamos en lo que las personas nos dicen y no nos enfocamos en lo que nosotros nos decimos a sí mismos. Y creo que desde ahí empiezan los cambios y desde ahí empieza el parteaguas de querer poder lograr lo que tú quieres ser, ¿no? Entonces, en la prepa, al mismo tiempo que yo estaba como que modelando, era así como que pues en la prepa la gente me quería más y luego yo hacía como que cosas de modelaje, luego me empezaron a jalar a mí para videos musicales con artistas y luego tuve como que mis primeras oportunidades ahí porque entré a una agencia de extras. Entonces, pues de que extra en la producción de Telehit de Morir en Martes, extra en la novela de Porque el amor manda, esta del secretario. Y en varias producciones estuviste. Y en varias producciones. Entonces
yo estando ahí, yo decía, es que yo quiero ser, en ese entonces mi primera cosa de extra fue una novela, la de Porque el amor manda, y era Fernando Colunga el principal, Blanca Soto, estaba Kika Edgar, estaba Violeta Isfel, etcétera, ¿no? Entonces yo estando ahí, yo decía, yo quiero estar, o sea, yo quiero ser esos artistas, yo quiero ser ellos, ¿no? Entonces, por razones del destino, porque le caía bien a la gente, como que me jalaban y vente a comer acá con nosotros. Entonces los extras comían todos allá en sillas y yo me iba a comer con los artistas. Pasaba el tiempo y de repente estaba ya cotorreando en el camerino con los otros actores. Y siempre fui una persona que le gustaba ver más allá o aprender más cosas. Entonces yo estaba con el de producción viendo cómo le picaba la cámara. Estaba con el actor preguntándole qué es lo que se sentía o qué es lo que pasaba. Entonces muchos de los consejos que yo tuve en mi vida y de los mejores que he tenido son como, sé lo que tú quieras hacer, pero hazlo bien, ¿no? O lo que tú seas, de la puerta para adentro puede serlo, de la puerta para afuera tú dale al público lo que el público quiere, ¿no? Consejos en tu papel, así, pues. que en tu papel, que en su momento yo decía, ¿esto cómo es? O sea, eso como que no funciona. Y actualmente que yo lo he puesto en práctica, que yo digo, una cosa es lo que es Jorge Vadillo, otra cosa es lo que es el artista en la televisión, otra cosa es el chavo de redes. Son distintos roles. Pues. Distintos roles y creo que para cada plataforma o para cada medio tienes que hacer un enfoque diferente, porque si eres igual en todos, pues te encasillan que todo es igual, ¿no? Y más con la hora, pues la llegada de las redes a comparación de hace algunos años, obviamente se agregó uno más, ponle. Sí, entonces cuando yo empecé a hacer como que mis primeros pininos como extra en las producciones. Ahí estabas en el CEA, ya habías llegado al CEA. No, ahí todavía no. Eso estaba acá en Monterrey. Estamos hablando cuando tenía 17 años por ahí, cuando estaba en la prepa, que empecé a modelar. Empecé a trabajar de extra, ¿no? Entonces me pagaban 500 pesos, pero todo el día de llamado, ¿no? De que 12 horas allí o 13 o 14. Entonces, gracias a estas producciones que yo empecé como extra, empecé a hacer como contactos dentro de... Y de repente la persona de maquillaje me hablaba de que, oye, hay otra producción, te voy a anotar para que vengas. Entonces yo iba ahí. En alguna de estas producciones fui conociendo gente que me ayudó, yo creo que a escalar de una forma u otra o abrirme las puertas hacia una nueva producción o hacia un nuevo proyecto, etcétera. Y pues fui a dar una producción que creo que es una de las primeras participaciones importantes que tuve, que fue en una serie que se llamó Hoy Soy Nadie, de Telehit, en la cual yo había hecho extriada en Morir en Martes, que es una producción antes, y de ahí conocí a los de producción, ¿no? Y los de producción me jalaron para el siguiente proyecto, pero en el siguiente proyecto me tocó ser el novio de Pati Cantú. Entonces aquí fue como que la primera vez que yo tuve un protagonismo. Está de chiquita. Hace ratito que le estábamos Súper viendo. chiquita, Adelante con las imágenes. Sí, le estaba enseñando. Y galán. justamente fue como que la primera oportunidad donde yo tuve un protagonismo de yo decir, yo soy y tengo a mi gente atrás, así como que los extras, ¿no? Entonces, pues trabajar con Pati Cantú, que en su momento era Pati Cantú ya, ¿no? Que ya había cantado Goma de Mascar, que ya había cantado todas estas canciones icónicas de ella. Trabajar con ella a la par para mí fue como un... Ya no existía Lu, ¿o sí? Ya no existía Lu. No. Fue después de Lu, porque fue cuando ella empezó como creo que su carrera de solista, que sacó este primer sencillo de Goma de Mascar. Afortunadamente no eres tú. Esas cancioncitas fue cuando recién salieron. Estamos hablando hace 12 años, creo, por ahí. Entonces, como que yo estando grabando con ella, fue un chip que a mí se me cambió en la cabeza, que fue como, lo estoy logrando. Estoy trabajando con gente chingona donde yo salgo como la pareja de Pati Cantú en una serie en donde estaba... Ya no soy un extra. Ya no soy un extra y ya no soy esa persona que bulleaban. O sea, como que mi cabeza, la revolución todo el tiempo era demasiado. Pero cada vez que sucedía algo mejor y cada vez que yo me sentía más seguro de mí mismo, lograba cosas más chingonas. Y eso era algo que después para mí se me hizo muy adictivo, porque considero que a partir de ahí es cuando el Vadillo despertó y dijo, todo es posible. Todo se puede lograr, todo se puede hacer. Lo veías inalcanzable y aquí estás. 100%. Con todo y las limitantes. Con todo y las limitantes y los traumas y los miedos y todo. Cuando yo estaba ahí, yo decía, es que sí se puede. ¿Por qué no podía antes? O sea, y entonces a mí me entraba después de ahí una frustración que decía, es que eché a perder toda mi infancia. O cosas así, ¿no? Que después en terapia psicológica yo he platicado muchísimo y me dicen, es que no echaste a perder el tiempo, lo tenías que vivir para poder llegar el día de hoy. Claro, te fue preparando. Y hablar y comunicarle a la gente. De Telcel. Todas esas activaciones, todas esas experiencias y pequeños proyectitos o como le quieras llamar, no sé, shows o lo que como... Sí, oportunidades. Activaciones y demás. Todo eso te fue preparando para, en el momento en el que se te presente esa oportunidad, estás capacitado. 100%. Y preparado mentalmente también para hacerlo bien. Sí, no, 100%.
Y luego ahí es cuando muchas veces que personas más pequeñas que yo me preguntan de que, oye, pero un consejo que me puedas dar para lograr las cosas, y es, cree en ti. No hay mejor consejo. Sé que no es fácil y sé que no es como que de un día a otro ya creí en mí, ya soy lo máximo. No. Pero si tú crees que tú quieres ser un artista, créete que tú eres un artista y ve y toca una puerta tú como un artista. Y trabaja y sé constante, todo eso. Yo me pasó la primera oportunidad que yo tuve en teatro, como teatro comercial, ya algo pues que realmente era profesional, en un teatro profesional con actores profesionales. Yo me acuerdo que yo vi en Facebook una vacante, por así ponerlo. Y decía, actor de, no sé, de 18 a 25 años, para cubrir una obra de teatro que no sé qué, por casas de fuerza mayor, que no sé qué, manda tu currículum y no sé qué. Y ese día yo me acuerdo que dije, yo no tengo un currículum, pero lo voy a hacer ahorita. Y me puse en la computadora y puse mi foto y puse currículum y las cosas que yo había hecho de extra y lo mandé. Y cuando yo mando, me marca, se apellida Subaldea, pero no me acuerdo su nombre, ahorita me voy a acordar. Me marca ella de que, hola Jorge, pues nos interesa verte, de que puedes venir hoy acá, que no sé qué. Y yo, sí, ahí voy. Entonces yo dije, güey, no sé qué estoy haciendo, pero yo ya me vendí como actor, porque yo no era actor. O sea, bueno, siempre he sido actor, ¿verdad? Pero no oficial. Pues. Pero no profesionalmente. Ajá, yo jamás había estudiado actuación, jamás había yo tenido un curso de actuación, jamás había tenido nada. Pero tenías experiencias. Pues tenía experiencias, pero yo ya me lo creí en mí mismo que yo ya era un actor, ¿no? Porque ya habías grabado con Porque ya había grabado. Hay una cosa importante que ahorita voy a hacer ese paréntesis porque me acabo de acordar y creo que es súper importante. ¿Qué? Ahorita lo vamos a platicar. Entonces yo voy a este casting y resulta que yo llego y me dan un libreto y me dicen, léelo y ahorita lo vamos a repasar unas escenas. Entonces yo me acuerdo que yo lo leí y la obra se llama Madre Solo Hay Una, gracias a Dios. Y era una producción que se presentaba en el Teatro Convex aquí en Monterrey, ¿ok? Entonces a mí me dicen, ¿es esto el libreto? Hago tipo el casting y terminando el casting me dijeron de que nos encantaste. Ya hemos visto a más chavos, pero te lo vas a quedar tú, te presentas el sábado. Y esto era un miércoles. O sea, esto era un miércoles y te presentas el sábado porque yo tenía que hacer como cubrir otro actor que no podía estar en ese momento por causas de fuerza mayor, no me acuerdo si se había enfermado o algo. Pero yo de jamás haber hecho teatro, de jamás haberme vendido yo como un actor, yo de jamás haber hecho nada más que lo de Hoy Soy Nadie, las extriadas o videos musicales con artistas, en ese momento cuando yo mandé mi currículum como actor, me hablan al día siguiente y por primera vez alguien me dice, es que es actor. Él viene a hacer el casting. Hago el casting, me dicen, sí quedaste, te presentas el sábado y era así como, fuck, ¿qué hice? Yo me hago el miedo. El miedo horrible. Yo llegué a mi casa. Y es que cuando te postulas o cuando entras en estos proyectos como de extra, es más por físico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes como un papel principal en el que te desenvuelves y demás. Entonces, en ya era un papel que tú ibas a interpretar. Yo ya tenía un nombre. Antes yo era el licenciado 2, de la cafetería 4. O sea, los nombres que le ponen luego a los extras es de que señor 4. Señor 2, entonces pues yo nunca había tenido... ¿Cuál eres tú? Ya el señor 8. Normalmente era así como que licenciado. Llegué a hacer comerciales de fuerza civil, de policía, o sea, muchísimas cosas que... Y eso realmente no se necesita como una... No necesitas actuación, necesitas un físico, ¿no? Actuación, claro. Y pues el muchacho nunca fue feo, entonces pues como que se me abrieron muchas puertas, ¿no? Sí, claro. Eso ayuda mucho la imagen. Sí, muchísimo. Cuando yo tengo esa oportunidad en teatro, yo me acuerdo perfectamente que no llevamos ensayos nunca hasta el mero día. Me citaron antes en el teatro, hicimos una repasada todos juntos y después yo iba a entrar a escena. Mi personaje... Ahorita me acuerdo el nombre, yo soy muy malo con los nombres, perdón. Mi personaje era un chavo que vivía en Ciudad de México, que era actor, pero aquí en Monterrey, dentro de la obra, trabajaba en las noches en un lugar de strippers. Entonces, aparte de ser mi primera oportunidad en teatro comercial, con público real que compró las entradas. Te tenías que encuerar. Que está pagando. Me tenía que encuerar. No. Y terminaba en boxer. Porque mi personaje durante la historia... Era todo un reto para tus limitantes y para esa primera experiencia de actuación. Mega reto, porque yo me acuerdo perfectamente que yo justamente un día antes yo decía, es que yo no lo voy a hacer. O sea, yo estaba a punto de marcarle, creo que es Mirna. ¿Te dio miedo, te dio nervio o qué te dio? ¿Qué sentiste? Me daba muchísima ansiedad. Creo que con la ansiedad llega el miedo y llegan las inseguridades, porque pues la ansiedad es este limbo en el que no sabes qué va a pasar. La incertidumbre. Y estás con la incertidumbre y pensando en un futuro que la vas a cagar, pero todavía no ha pasado, pero que la va...
muchísimas cosas pasaban por mi cabeza, pero a la misma vez yo decía, es que ya soy actor. Yo me vendí como un actor. Claro que puedo. Si en el casting me dijeron que sí podía es porque vieron algo para mí, ¿no? Y me acuerdo que yo invité a mi familia y fueron amigos y compraron su boleto. Y el mero día del estreno yo estaba en el camerino y yo me acuerdo que me estaba yo maquillando y era, ¿cómo se maquilla alguien para teatro? No sé. Pero yo ya llevaba ahí mi polvito y mis cositas ahí como que tal. Y yo creo que estaba así yo, ay, ¿cómo se maquilla? ¿Cómo se verá así? Sí, porque es diferente. Sí, por la iluminación. Y aparte es algo que nunca había hecho, pero nunca se lo cuestioné a alguien, pero nunca fue como que algo que pensara. Pero en su momento mi ansiedad era, ¿cómo se maquilla alguien en teatro? ¿Cómo se maquilla alguien en... ¿Cómo, no? Y yo creo que me maquillé, la madre, salgo a escena, todo fluyó súper bonito. Al final todo el mundo se paró, aplaudió, mi familia se acerca, mis amigos, todos me dijeron de que wow, tú eres un esto, que no sé qué. Y es la primera vez que mi papá, me acabo de acordar de esto, es la primera vez que mi papá se para conmigo, me abrazó y me dijo, hijo, estoy orgulloso de lo que tú eres y te voy a apoyar siempre en tu carrera. Ay, se llenó de orgullo. Que no me apoyó nunca. Después, me lo dijo en su momento porque creo que sintió bonito y años después no me apoyó como que mucho, ya después sí. Pero yo me acuerdo que eso para mí fue muy importante porque fue como, le demostré a mi familia que sí soy un artista. Sí. Le estoy demostrando a mi familia que sí me gusta hacer esto. Claro. Le estoy enseñando a mi familia que soy bueno en que realmente esto es lo que me apasiona. Se pararon y me aplaudieron, mis amigos vinieron y pagaron un boleto, la gente vino y pagó un boleto y me están felicitando por algo que sí es cierto. No es algo de que, ay, me están así diciendo por quedar bien, porque no es cierto. Porque cuando tú dices un texto, cuando haces un teatro en comedia y la gente se ríe es porque lo estás haciendo bien. Claro. Porque si tú lo dices mal, no, la gente no se ríe. Qué bueno que en ese sentido lo pudiste percibir así, porque hay muchas personas que logran muchas cosas, como esos logros, como esos pequeños o grandes logros, como lo quieran ver, es de percepción ahora sí, pero que no se la creen. Que, bueno, pues, vinieron, pero pues son mis papás. Vinieron, pero pues son mis amigos. Claro. Entonces, es de perspectivas. Todo es de perspectivas. ¿Por qué? Porque alguien, a lo mejor en tu mismo papel, en tu misma experiencia, lo pudo haber, no sé, percibido de otra manera, ¿no? Claro. En lugar de creértela y reconocer todo lo que dijiste, no manches, o sea, han pasado cosas para que pueda estar en este momento logrando esto. Y es gracias al esfuerzo, a la seguridad que fuiste adquiriendo. Y en otros casos, pues mucha gente, el síndrome del impostor. Viene ahí, pero son tus papás, pero son tus amigos, pero es un Pero te aplaudieron porque te quieren, porque te dijeron eso. Sí, entonces es cuestión de perspectivas. Qué buena onda que en tu caso lo hayas visto así, porque eso mismo te da todavía más seguridad 100%. Y más capacidad de brincar el siguiente escalón. Sí, ¿no? Y aparte creo que cuando yo fui cumpliendo sueños, porque para mí fue un sueño modelar por primera vez en televisión, para mí fue un sueño aparecer como ex en una novela, para mí fue un sueño hacer teatro. También fue unos años que justamente es lo que ahorita me acordé que te iba a platicar. ¿Te acuerdas que yo te conté que mi prima en su momento tenía este grupo de Mauna Loa, que eran como los dobles de OV7, de Onda Vaselina? Pues años después, no recuerdo si fue antes de esta oportunidad de teatro o después de esto, pero resulta que el mismo líder que tenía Mauna Loa en su momento, que se llama Ulises, armó nuevamente una obra de teatro de Vaselina. Entonces, por azares del destino, yo me enteré que él había hecho esto. Y tú, aquí está Dani Zuko. Pero abrió como una convocatoria. Entonces, tú te unías al grupo como de teatro y ensayábamos en diferentes lugares y nos íbamos a presentar, pero todo eso era tipo escolar. Ajá. Creo que fue justamente, creo que fue antes de la obra esta de Convex. Por eso ahorita que dije mi primera vez en teatro, no. De las primeras. O sea, la primera profesional y comercial que me pagaban por estar ahí, ¿no? La vez anterior que fue este pedo de Vaselina, yo me acuerdo que se abrió la convocatoria, yo fui con mi hermano y resulta que me dan el papel principal de Dani Zuko. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba en ensayos era la misma persona que ensayaba a mi prima, era la misma persona que le enseñaba a los demás. Y para mí era un sueño hecho realidad. Creo que tuvimos como 2, 3 presentaciones y me presenté como Dani. Y ahí fue como que la primera vez que yo dije, esto lo quiero hacer toda mi vida. Después creo que viene esta oportunidad del Centro Convex. Se hace esta obra de teatro y como que a partir de ahí yo empecé a explorar ya toda esta parte artística en mí. De decir si se puede, si ya lo hice una vez, se vuelve a hacer otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Pasando el tiempo, empiezo a creer más, ya dejé la escuela a un lado porque pues siempre yo soñé con ser artista. Realmente yo nunca me vi ni estudiando de godín en una oficina, ni atrás de un escritorio, ni me vi haciendo la papelería o que un jefe me pide el reporte del mes. Nunca, jamás.
siempre para mí fue, yo voy a ser artista, yo voy a trabajar en la tele, yo voy a cantar, yo voy a bailar, yo voy a hacer teatro, yo voy a hacer todo esto, ¿no? Conforme fui creciendo, pues ya como que me fui acercando un poquito más pues hacia la artisteada, ¿no? Una vez yo me quedé ir a Ciudad de México a vivir porque pues yo siempre supe que pues la artisteada estaba allá, ¿no? Entonces pues yo le platicé a mis papás y mi papá en su momento fue como que no, si tú te vas de la casa te quedas ya sin familia, con nosotros no cuentes porque ese pedo es para jotos y hay puras drogas y todos con todos y no es algo como que tú naciste para trabajar y te vas a poner a estudiar porque si no tú vas a ser un don nadie. Y en ese entonces pues mi hermano estaba estudiando la carrera de leyes y yo recuerdo perfecto que él me decía siempre que tú vas a ser un don nadie porque no vas a tener nombre. Yo estoy estudiando una licenciatura. Ay, no. No sé qué. Y como que estos limitantes que todavía siguen pasando y que en su momento también te ayudan a alimentar de sí es cierto, yo no tengo una carrera y yo digo que soy artista, pero no hay nada que lo compruebe. No hay nada que diga de que este muchacho es licenciado en actuación, ¿no? Ajá. Que sí existen las carreras de artes escénicas, ajá, pero yo no sabía en ese entonces. Entonces, conforme va pasando mi vida, resulta que voy a hacer por primera vez el casting para el SEA, que fue acá en Televisa Monterrey, antes cuando estaba acá más pegado en el centro. En el centro. Yo voy a hacer el casting y justo yo llegando al casting, me voy con uno de mis mejores amigos, con Poncho. Llegamos y pues en la fila pues vimos a Michelle Orozco, a Marco León, a Naile López y como que mucha gente conocida, Ileana, que ya estaban en los medios. Que ya estaban en los medios de una forma directa, indirecta, porque pues en ese entonces Michelle estaba en las muñequitas, Elizabeth. Ajá. Albilú también estaba en las muñequitas, con las princesitas con Michelle. Marco pues igual modelaba en agencias conmigo, que nos conocemos desde los 15 años. Nailé ya estaba a la vanguardia en Televisa. Ajá. Creo que ya estaba creo que en El Clima, una onda así, en uno de esos programas. Entonces voy a hacer el casting y pues resulta que cuando entro por primera vez veo en persona al señor Cobo, quien es el director del SEA, estaba Nacho, estaba más gente del SEA, y yo por primera vez, que yo los había seguido obviamente en redes, los veo y fue como... Estoy enfrente de Cobo. Estoy enfrente de Cobo, pero para todo esto es una que me animaba a ir a hacer el casting porque yo tenía un miedo horrible. Yo tenía un miedo horrible, la inseguridad, todo me rondaba de no, eso no es para ti. Pero ese mismo día mi amigo Poncho me dijo de que, güey, vamos al casting. Un día antes. Y yo, pero no tengo fotos. Le hablé a un amigo, Paco, y le dije, oye, tómame unas fotos. Fui con Paco, me tomó las fotos al día siguiente, yo las imprimí, me las llevé al casting, me formé, paso al casting, hago mi casting y como a los 2 días me llaman. Hola, Jorge, hablamos de parte del SEA Televisa para avisarte que sí pasaste el primer filtro. Y el segundo ya era ir a la Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Y luego? Entonces yo me acuerdo que cuando me hablaron fue como 20 y tantos de diciembre. Y esta primera vez yo no le avisé a mis papás porque para esto, pues acuérdate que venía de que si tú eres artista te vamos a correr la casa. Ajá, no tienes del familia, rechazo. No sé qué, del rechazo. Entonces yo me acuerdo que esa vez yo estaba súper nervioso porque dije, me tengo que ir a Ciudad de México. Pero no tengo dinero para irme a Ciudad de México. Entonces yo ya trabajaba y todo, pero pues no tenía dinero, ¿no? Me fui en autobús a hacer mi casting a Ciudad de México. Yo no conocía a nadie en México más que pues a Michelle y todos esos, pero pues ellos ya estaban en el SEA. Entonces, por medio de un amigo mío, conseguí quedarme a dormir en el departamento de otro amigo, de un amigo de él. Entonces yo me fui a Ciudad de México. Te ahorraste el asilo. Me ahorré el asilo, pero porque no lo tenía. No es como que lo quise ahorrar, es como que pues no tenía para pagarlo. Ajá, pero se logró. Pero se logró. Me voy en autobús 13 horas o 15, no sé cuántas son. Llego a Ciudad de México, llego a este departamento de este chavo que actualmente es muy amigo mío. Voy al casting y cuando yo me voy al casting fue la primera vez que yo llego a Televisa San Ángel. Uh-huh. Entonces estamos hablando Televisa San Ángel, que ya es Televisa. A nivel nacional, pues es internacional, es una de las televisoras de habla hispana más importantes de todo el mundo. Y lo veías de chiquito, veías las novelas, claro. Ahorita lo hablábamos. Y cuando yo estaba entrando a Televisa, las primeras personas que yo vi fue a pasar a Galilea Montijo así. Y cuando pasó dije, está siendo posible otra vez. O sea, fue una cosa en mi mente de, esto es lo que quiero. Aquí es donde yo quiero estar. Entonces yo me acuerdo que perfecto que yo iba así caminando y iba lloviendo todo y como que en su momento pues yo veía alguna entrevista de alguien que salía atrás algo y yo decía, esto es lo que pasó en no sé dónde. Y yo caminaba más y yo cada vez estaba más emocionado y yo cada vez estaba más feliz. Más lleno de sueños, de metas, de ilusiones. Y por ahorita estoy sudando, ahí estaba sudando 3 veces más. Me llevé una playera, una camisa que me compré en ese entonces en Zara color celeste. Pero yo nunca pensé en que yo fuera... ¿Hasta dónde te la compraste? ¿Te acuerdas? ¿Ves cómo impactan estas experiencias y marcan por siempre? 100%. ¿No? Nunca se te olvidan. Y me acuerdo perfecto porque cuando yo la compré la camisa me quedaba increíble. Yo me sentía increíble, pero nunca pensé en que fuera a sudar. Entonces, cuando yo entré a hacer mi casting, yo tenía un mapa horrible de sudor. Entonces,
súmale a que yo me sentía tartamudo, me sentía feo, me sentía todo y aparte sudado. En mi primera oportunidad en Televisa, haciendo un casting en la fábrica de los sueños, en donde yo siempre soñé estar. Y yo me acuerdo perfecto que yo pasé y estaba súper nervioso. Te hacen ahí unas dinámicas que si una improvisación, luego agarras un papelito para crear algo, etcétera. Y cuando yo agarro el papelito, yo me quedé en shock porque no sabía qué hacer. Entonces, cuando yo iba a empezar a hablar, te dan un minuto para hacer tu improvisación. Los primeros 15 segundos yo entré en un shock que fue como... Me sentía sudado, me sentía tartamudo, me sentía todo mal. Y yo estando ahí, yo por dentro era, Diosito, yo quiero hacer esto, por favor, por favor. Total, hice el casting, salgo de ahí, yo todavía como que me quería escapar ahí como que para conocer ahí Televisa, pues no, pues nos sacan a la calle. Y sacándonos a la calle, lo primero que yo hago es, quiero llegar al Ángel de la Independencia, porque yo no conocía Ciudad de México, era la primera vez que iba a Ciudad de México. Entonces yo quiero llegar al Ángel de la Independencia. Entonces yo me acuerdo que yo crucé la calle, tomé un camión porque alguien me dijo que tomara un camión y que me llevaba al Ángel, que me bajara en no sé dónde. Entonces me acuerdo que fui al Ángel de la Independencia y para mí es uno de mis lugares neutros, que es un lugar para mí que me aterriza. Uh-huh. Yo me acuerdo que llegué al Ángel de la Independencia, estaba el ángel, yo llegué y me senté y yo dije, tal vez tú no eres Dios y tal vez tú no eres algo mágico, pero te quiero pedir por favor que yo quiero vivir aquí. Yo quiero ser artista. No sé quién seas tú, el ángel, pero yo lo vi como un referente y como algo icónico. Es que es algo que caracteriza la ciudad. De Ciudad de México, pero yo le pedí al ángel. Es una estupidez y tal vez esto se va a servir. No, pero a ver, todos tenemos algún momento de Lulu. Algún momento humilde. No, algún momento en el que tienes tu fe en algo, claro. y tus sueños aterrizados de alguna manera y tienes que poner tu fe en algo, ¿no? Y confiar es parte de ese proceso de confiar y creer en ti. Sí. Entonces, cuando yo estaba ahí, yo me acuerdo que yo le pedí al ángel de la Independencia. Esta es una estupidez que estoy contando, es la primera vez que lo estoy externando porque realmente para mí es algo importante porque hasta la fecha cada vez que me siento perdido y me siento en el ángel me pongo a reflexionar ahí. Sí, no le pido al ángel ya, ¿verdad? Pero sí voy y es como ya sé que no es él. Ya sé que no es él el que hace los sueños, soy yo, pero sí es un lugar que yo voy y yo me siento y reflexiono y tomo como que decisiones. Aparte, con esa experiencia que estás contando, tu primera vez en la ciudad, tu primera experiencia en Televisa México, entonces sí es como algo muy significativo. Súper significativo, o sea, me acuerdo perfecto todo, o sea, me subí al camión sin saber a dónde iba, me bajé de un camión, me subí a otro sin saber a dónde iba, llegué al ángel, estando en el ángel ya no sabía ni cómo, o sea, yo irme a casa de mi amigo, una locura. Pero me acuerdo que después de eso, yo ya me fui a casa de mi amigo y llegué y le dije, no voy a quedar. Y él, ¿pero por qué no? Porque mi camisa, todo. Porque estás sudando. Y yo, porque mi camisa, porque la tartamudeada, porque siento que la cagué, porque me quedé callado, porque no sé qué. Me regresó a Monterrey y pues yo no había contado nada a nadie. Al final no me hablaron. Pero recibí un mail en donde me explicaban que sí habían recibido mi casting, pero que en este año no había sido posible, que me esperaban el siguiente año. Ok. Entonces, cuando yo recibo este mail por parte del CEA, yo fue cuando dije, bueno, pues algo vieron en mí. Entonces, yo muy seguro regresé. Ay, un año después. Ay, una agüita. Y apareció un agua. Tómale. O sea, entonces no pasaste, pero como que te consideraron para vamos a ver si el próximo año jala. Pues me voltearon a ver. Ajá. Por segunda ocasión, porque la primera es que me hablaron para que fuera a México y la segunda fue como que, oye, pues no te desanimes, el siguiente año hazlo, ¿no? No sé si este mail suceda siempre, no lo sé, pero fue algo a mí que me dio una esperanza muy grande. Entonces yo regreso a Monterrey y esto pues son fechas decembrinas y en enero yo le digo a mis papás, me voy a ir a vivir a Ciudad de México. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? Que no sé qué, ¿cómo te vas a ir? Y la madre, sí, yo bien seguro, me voy a vivir a Ciudad de México. Entre una discusión que tuvimos ahí con mi familia, con otras cositas que pasaron, resulta que mi papá como que me mandó a la fregada de que no, tú no te vas a ir a ningún lado y pues tú ya sabes lo que va a pasar si tú te vas. Entonces mi mamá, una de las cosas que eso es algo que jamás se me va a olvidar, mi mamá me dijo, prométeme por favor una cosa. Prométeme que te vas a dar a conocer antes aquí, antes de irte a cualquier lugar en el mundo. Si tú te quieres ir, yo te voy a apoyar, pero demuéstranos qué es lo que quieres hacer. Uh-huh. Ya habíamos pasado por lo del teatro ya había pasado como que ciertas cosas, entonces ahí es cuando, por lo que retomo esto, es que mi papá en su momento me dijo, ay, te voy a apoyar siempre, que no sé qué, después del teatro, después no me apoyó, y después es como que yo me quería a México y no me quería apoyar, etc. Durante todo este año, después de que no me aceptaron a mí en el CEA por primera vez, mi mamá me dice esto de que date a conocer aquí,
apareció una oportunidad de la nada en Telerritmo, en Multimedios, donde yo vi, creo que también fue en Facebook. Yo todo veía en Facebook. Yo soy esa señora de Facebook. De todos hay los como grupos. que sí, de todos los grupos. No, pues antes, hace 12 años, pues no existían eso de los grupos, ¿no? Pero me acuerdo que vi que buscaban gente y que había un casting para Telerritmo. Para esto, Pollo, el Pollo si lo ubicas. Ajá. El Pollo estaba en Telerritmo, estaba... 24, ¿o qué? ¿Cuál Pollo? El Pollo 24. 24, sí. Estaba el Pollo ahí, estaba también... estaba Carola en Telerritmo. Estaban como todas estas personalidades que hasta la fecha siguen siendo referentes muy grandes de la televisión regiomontana. Estaban ellos ahí, entonces yo trabajaba con Pollo en las agencias. Pollo estaba con Anel normalmente en los estadios, pero en ciertas promociones o cosas coincidíamos y yo ubicaba quién era el Pollo por la televisión. Ajá. Entonces cuando yo vi anunciado esto de Telerritmo, yo dije, creo que es mi oportunidad. Va. Lo voy a hacer. Sí. Entonces, pues resulta que voy al casting y yo llego según muy seguro al casting. Y en ese entonces había un productor que se llamaba... No me acuerdo cómo se llama tampoco. El que estaba en ese momento. Era un chileno, eso sí me acuerdo perfecto. Era un chileno. Entonces voy y hago mi casting y el huevo no me funciona para esto, no sé qué. Y yo, pero por favor, yo quiero hacer esto. Me pusieron a hacer así como que el top 10, no me acuerdo qué cosa. Ajá. Y resulta que me dice, tú no funcionas en esto. Y yo, por favor, te pido otra oportunidad. Por favor, dame otra oportunidad. Y él, no, es que la verdad es que no me funcionas. Estás muy fresa, traes una papa en la boca. A mí no me funciona eso. Todo lo demás barrio, bien. dijo. Físicamente bien, pero yo estoy buscando un nombre que refleje ese hombre regiomontano, Ya. ese ranchero. Un perfil más machito, Un más perfil acá. más estereotipado con la gente de Monterrey, que es sombrero, barba, Ya. como que más rudo. Más vaquerón. Más vaquerón, ¿no? Pues es que Telerritmo era música como norteña, Sí. ¿no? Telerritmo. Grupera, pues. Actualmente sigue siendo eso, ¿no? Se me hace que no se llama... No, ya no está Telerritmo. Debe ser Banda Max. ¡Ay! No. Todo esto trae un porqué, porque yo cada vez que hacía algo yo decía, lo estoy logrando, ¿no? Entonces voy a lo de Telerritmo, resulta que me dice que no, yo le pido una oportunidad más, por el destino me dice, te voy a dar otra oportunidad más, ver, regresa tal día. Ponle que tú que fue un lunes, él me dice, regresa el miércoles. Yo voy el miércoles y para esto de lunes a miércoles yo me la pasé estudiando Banda Max todos los días, todo el tiempo. Entonces yo empecé a ver los programas de Banda Max de Ciudad de México, las 10 más picudas, muchos programas que estaban en Banda Max, yo los busqué en internet y aparte yo veía el canal de Banda Max. Pero esto yo lo había hecho y yo lo veía para poder estudiar para mi casting para Telerritmo. ¿Ok? Te estabas preparando. Me estaba yo preparando, Claro. pero copiándome obviamente del talento y de los programas que habían en Banda Max. Ajá. Voy a hacer mi segundo casting y cuando voy me dice, tienes todo menos el look. Te necesito ver de vaquero. ¿Te puedo ver el viernes? Vente, O sea, vaquero. Esto fue lunes, miércoles y viernes. Entonces, del miércoles al viernes yo me obsesioné todavía más en Banda Max y yo veía todo en Banda Max y todo. Y yo intentaba imitar el acento y yo intentaba la expresión y las manos y todo. Pero está bien, es parte de una preparación. Parte de una preparación, pero que yo nunca había llevado. Profesional, ajá. Pero gracias a la oportunidad que me dio en ese entonces el productor chileno, que te digo, que no me acuerdo el nombre, ¡Rodrigo! ¿Sí? Rodrigo se llama, un chileno, sí. Él fue quien me dio mi primera oportunidad en televisión y fue quien creyó en mí. Pero para que él creyera en mí, yo le tuve que pedir esa segunda oportunidad. Y muchas veces nos acostumbramos a un no. A un no, es que no quedaste. Ah, ok. Y te vas a tu casa y es como, ¿pero por qué no quedé? ¿Qué hice mal? Y te quedas con esa incertidumbre toda tu vida Sí. y nunca vas a saber qué está pasando. Hace poco lo hablaba con mi hermana, me decía que gracias a Dios hay veces que te llegan las oportunidades, pero hay otras que las tienes que buscar. Tienes que ir a buscar. Las tienes que buscar, las tienes que pedir porque no sale, no que todo del cielo. Bendito Dios si te llegan oportunidades, pero debe haber un momento en tu vida en el que también las busques. Claro. Y puede ser la oportunidad de tu vida, pero tienes que ir por ella. Tienes que ir por ellas y tienes que aprender a tocar puertas. O sea, no todo te llega a tu puerta. Qué padre cuando llega, pero creo que ese algo más o ese plus one en tu vida llega cuando tú lo buscas. Porque puedes tener todo en la vida, pero ese sueño imposible no va a llegar si tú no lo buscas. Exacto. Entonces yo me acuerdo que yo le rogué. Total, para esto me avisan que sí quedé en Telerritmo y era mi primera oportunidad como conductor profesional en la televisión. Entonces para mí era mi máximo así Lo de... estoy logrando. Lo estoy logrando, estoy en Telerritmo. Yo veía al Pollo, yo veía a Carola, yo veía a todos estos
íconos pues en la televisión que yo quería ser como ellos y en ese momento yo ya lo había logrado y yo ya estaba ahí. Ahí como que habías guardado o pospuesto el sueño del SEA. El sueño del SEA estaba en un cajoncito. Estaba guardadito para el otro año. Yo siempre supe que iba a estar en el SEA. ¿Por qué me lo preguntas? No lo sé. Pero yo desde que estaba chiquito yo sabía que en algún momento de mi vida yo iba a estar en Televisa, yo iba a estudiar en el SEA. Yo nunca lo vi imposible. Para mí siempre fue como, ahorita todavía no, va a ser después. Sí, pero en mi mente nunca estuvo un no vas a poder. Porque yo me fui demostrando y como lo dije hace ratito, cada vez que yo lograba algo lo estás logrando. Sí se puede. A huevo que sí. Te dijeron que sí se puede. Entonces, todo esto obviamente es un motorcito y es la gasolina que tú le vas echando para que funcione bien, ¿no? Resulta que estoy en Telerritmo y pues obviamente lo que te conté ahorita es como que yo estudiaba con la gente de Banda Max o los programas de Banda Max. Duré en Telerritmo aproximadamente, no cumplí ni el año, cuando en octubre de ese mismo año, porque los casting para el casting regional en Monterrey son los octubres. Del SEA. Y en diciembre es el segundo filtro, que es el nacional en Ciudad de México. Entonces yo me acuerdo que ese año dije, güey, yo voy a ir al casting. Y ese año me acuerdo que ni me preparé, como que me tomé las fotos, voy al casting, llegué al casting, el señor Cobo fue que me dijo, hola Jorge. Cuando entré mi hijo a mi Jorge fue como, se acuerda de mí. ¿Sabe que soy Jorge? El señor Cobo, el director de Televisa, ¿sabe quién soy? Fue como una señal que dije, a huevo. Ya entonces, estoy dentro, dijiste. De llegar un año antes, sintiéndome horrible porque las fotos las hice un año antes, porque en la fila que no sé qué, cuando llegué a México llegué todo sudado. Ese año fue muy diferente porque también haciendo el casting aquí en Monterrey entro. El señor Cobo me dice, hola Jorge. Fue como señales que yo entré con una seguridad muy diferente y me acuerdo perfecto que todo me salió bien y yo salí de ahí y dije, me van a hablar. Y me hablaron. Fui a Ciudad de México. ¿Fuiste al segundo filtro? Fui al segundo filtro a México y yo pues ya conocí a Televisa. O sea, ya era mi casa, mi empresa. Yo ya sabía por dónde llegar al mi segunda casa. Y el siguiente año me acuerdo que me llevé ropa que no se sudara. Entonces, ya tenía la experiencia. Aprendí anterior, y justamente algo que puedo compartir aquí es realmente presten atención a las cosas que son las que te hicieron sentir inseguras para que la siguiente vez no las lleves a cabo. Lejos de evadirlas o de sordearte de ellas. Afróntalas, enfréntalas, trabájalas y prepáralas. 100%. Entonces yo este segundo filtro, yo me acuerdo que yo fui a Ciudad de México y hasta ya me fui en avión, ya tenía todo el pedo ahí, ¿no? Voy al casting, salgo de Televisa y fue como, yo ya estoy aquí. Tal cual. Salí de ahí y yo sabía que yo iba a estar en el SEA. Me regreso a Ciudad de México, ahí ya sabían allá mis papás y todo, y me marcan un 28 de diciembre. ¿Te regresas a Monterrey? Me regresé aquí. Es que dijiste, me regreso a Ciudad de México. No, estaba en Ciudad de México y me regresé a Monterrey. Perdón, sí. Estaba en Ciudad de México, me regreso a Monterrey y estando acá, pues ya eran las fiestas como que decembrinas y el 28 de diciembre me hablan y me dicen, Jorge Vadillo, sí, quedaste en el SEA Televisa. ¡Qué emoción! Fue una cosa así, ¿qué? Sí, por favor revisa el mail porque ahí están que los detalles y no sé qué. Y fue como, ¿y ahora cómo le voy a decir a mis papás? Que ya me voy. Ahora mi trauma era, ¿cómo le voy a explicar a mis papás que ya me voy a ir? ¿Cómo le voy a explicar? ¿Cómo voy a dejar mi vida para irme a vivir a Ciudad de México? Conozco gente, pero es gente que está estudiando también. No tengo familia ya. ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué me voy a mantener? ¿Cómo voy a ir a la escuela? ¿Qué va a pasar? Y en mi mente empezaron a pasar un chingo de cosas que al final dije, chingue su madre. Yo voy a estar y me voy a ir y ya quedé en el SEA. Entonces ya mis sueños estaba cumpliendo. Entonces ya mi mente era nada más la preocupación de qué va a pasar después, de enfrentar, ¿no? A tus papás. De enfrentar a mis papás. De alguna manera también podía ser una limitante tu papá. Súper limitante. ¿No? Pero en el momento que yo se los comuniqué fue como que, ok, vete. No, pero es que vete. O sea, ¿te quiere decir? Pues vete. Pero la ayuda económica no viene luego, viene un poquito después. Entonces, cuando entro al SEA, pues resulta que ya hago toda mi maleta y aquí tenemos que tener algo muy en claro. Yo tenía 21 años viviendo en Monterrey, toda mi vida pues viví aquí. En algún tiempo me fui a Estados Unidos allá con mi familia un año, pero pues los 21 años estuve aquí en Monterrey. Entonces, echar toda tu vida en una maleta o echar al menos todo lo que tú consideras que en los próximos meses o años vas a necesitar en una maleta es muy difícil. Porque pues yo ya tenía mi cuarto, yo ya tenía mis amigos, ya tenía mi familia. Es que ahí obviamente sí te enfrentabas a un sueño, pero
acompañado de miedos, de Sí. incertidumbre de lo desconocido, de lo nuevo, de la ciudad nueva, de todo. todo nuevo. O sea, porque yo iba a un terreno desconocido que yo no sabía qué iba a pasar. Yo no sabía cómo era vivir. Todo el mundo hablaba de la Ciudad de México así como un monstruo inseguro, de asaltos, el tráfico. Y luego a los 21 uno está bien chiquitillo, no se ven ni. Yo veo a mi Sí. hermana ahorita a los 21 y digo, no, hombre, Janet está bien. Yo ya me sentía en esa así 21, yo me sentía súper maduro. Sí, claro. Y yo veo a mi hermana y la veo todavía una niña. O sea, yo la veo una niña en Y su así forma, estabas tú en su aquel forma de entonces. pensar, su forma de expresarse, su forma de ser. Yo la veo y digo, ella no siento que ella podría irse a Ciudad de México sola. O sea, yo como su hermano mayor, yo digo, no la dejaría. ¿Y no crees que a veces nosotros mismos, digo, nos sentimos de alguna manera, pero nos perciben de otra? Claro. ¿No crees que en aquel entonces tú te sentías? ¿Por qué? Porque tenías ya tu trabajo como personal de seguridad, de creer más en ti. Pero a lo mejor sí, en ese momento tú hubieras tenido un hermano mayor de tu Sí lo edad tenía, ahora. pero pues mi Era hermano como- estaba un año mayor nada más. No, o sea, más, así como tú. O sea, sí. un vadillo con tu hermana ahorita aterrizándola a la edad que tienes, que tú dices, y la ves y dices, no creo que se pueda ir. A lo mejor en ese momento alguien te hubiera visto así, pero como tú confiabas en ti, tú te sentías Sí. capaz, ¿sabes? Sí, pues yo ya traía parte, pues yo trabajaba ya desde los 15 y estamos hablando ya de 21 años, pues yo tenía ya 6 años viajando con las agencias. Ya, un poquito independiente en ese Un poquito sentido. independiente y a la vez pues ya podía yo solo, ¿no? Ya me sabía limpiar la cola, así como dirían. De que cuando te sepas limpiar la cola solo puedes hacer lo que quieras. Bueno, pues ya me voy, dices, ya Eso me es la muy sé regio, ¿no? limpiar. Eso es muy regio. Sí. Entonces me voy a Ciudad de México y pues había muchos miedos, ¿no? Para esto yo contacto antes a Michelle Orozco y le escribí de que, oye, pues que en el CEA y no sé qué. Y me dice, ya, oye, pues en mi departamento hay un cuarto, ¿te vienes aquí? No, pues que sí, ¿cuánto cuesta? No, pues cuesta esto. Bueno, va. Entonces Y yo, Michelle, bendito Dios, entre más menos, dices. vivíamos 9 personas en un departamento. Esa es una historia que también está buena. Ahorita no voy a profundizar ahí tanto, pero vivíamos, cuando yo llego al departamento, éramos 9 personas en un departamento que era un penthouse, porque era de dos pisos. En el mismo departamento estaba Michelle Orozco, estaba Nailé López, estaba Javi Ponce, que actualmente también es un gran actor y fue mi roomie durante varios años. Estaba Pollo Garzón. Estaban varias estudiantes del CEA que actualmente pues la mayoría son famosos o ya tienen proyectos increíbles en Netflix. Estaban y todos todo esto. empezando ese sueño. Yo llego al departamento y pues resulta que mi cuarto era el cuarto de servicio. Mi cuarto era el que estaba pasando la Porque fuiste cocina. el último que llegó, pues. Porque era el cuartito que estaba ahí disponible, pero pues hasta eso pues iba a llegar a un lugar seguro con gente que ya conocía, claro. ¿no? Entonces pues mi cuartito tú tenías que pasar por la cocina, luego por la lavandería y luego estaba un cuartito allá atrás, un cuarto de 2 metros por 2 metros, una camita individual, un closet de este tamaño, pero tenía mi baño propio. Discúlpame. Ya de perdido. Pero yo no mira. compartía con los Yo no otros 8. compartía. Tenía mi baño Yo privado. tenía mi propio loft. ¿Haz de Ay. cuenta? Era un baño súper chiquito que yo me acuerdo que yo hacía Oye, del eso baño. es una bendición cuando compartes roomie. Yo hacía la del neta. baño y mis piernas quedaban dentro de la regadera porque se partía en 2. Entonces yo estaba así, si yo me quería bañar y hacer popo al mismo tiempo. Ahí pues mismo. yo podía estarme ahí tallando la pierna en lo que estaba acá, ¿no? Oye, pues bendecido eras. O sea, la neta, Bendecidísimo sí. porque pues al final yo tenía una independencia dentro del departamento. Sí, y una privacidad. ¿no? Y una privacidad. Pero imagínate que se compartía el refrigerador entre 9 personas, que todo el tiempo ahí teníamos fiestas, afters, o sea, como que ese era un depa donde estaba todo el mundo, habiendo 9 personas ahí viviendo. Es que creo que es una etapa padre, pero también que te enseña mucho, Te enseña donde descubres muchísimo. bastante en cuanto a, por ejemplo, aquí en Monterrey, que hay muchos foráneos también que comparten así Sí, depas los y del demás. TEC o cosas así. Es en esa etapa hace también que madures mucho personalmente. Sí, maduras mucho, pero también porque aprendes a compartir tu vida. O sea, porque una cosa es estar con tus hermanos en tu casa y pelearte porque se comió tu Yakult o pelearte porque te agarró el juguete, ¿no? Cuando ya convives con personas adultas, porque considero que todos ya éramos adultos estando allá, pues te aprendes a respetar, aunque no quieras tú respetar, de oye, está ese jamón, pero pues no lo agarro porque es del otro y me puedo agarrar a putazos. Claro, ajá. O comí en la mesa, tengo que limpiar la mesa porque pues hay alguien más, ¿no? Entonces Sí, claro. aprendes estas leyes de convivencia que muchas veces en tu casa, en mi caso, sí no las enseñaron, no se llevaban a cabo, pero pues Pero al pues final son mis papás, son son mis hermanos. papás y si dejo el calzón ahí tirado en la entrada, mi mamá lo recoge y lo lava. No, aquí ya es que vergüenza que Aquí vean mi dejas el chonco, calzón y se la llena de rayita gusanos. canela, Se llena de ¿verdad? gusanos si tú no lo Sí, recoges. claro, aparte. Si tú no te comiste el jamón Ajá. en el refri, pues se te echó a perder, ¿no? Entonces, Es más, sí, te da más independencia. te da una más. independencia, pero creo que también te da un poder como ser humano y aprendes a conocer
qué es lo que te gusta, qué no es lo que te gusta, ¿no? Y cuando yo llegué a este departamento, yo me acuerdo perfectamente que como que yo tenía otra visión del departamento y yo decía como que le falta amor, le falta decoración. Entonces yo fui a comprar unos guacales de los que pones de la verdura en la de abastos. Y yo los transformé a mesita de centro, hice unos muebles en el departamento. Asteric. Muy asteric, actualmente ya están de moda. En ese entonces creo que no estaban tan de moda. Pero cuando yo llego a ese departamento, como que le empecé a dar este amorcito y mis mismos roomies me decían de que Vadillo, vamos a hacer algo más al departamento, a pintar esta pared, es que vamos a poner... Esa es una etapa en la que ya como que te vas convirtiendo un poquito en señor, porque ya no vas a comprar cheves, no vas a comprar botellas, vas a comprar algo para la cocina, algo para el cuarto, sí, para ya. el baño me gusta este. Yo me iba a hacer el súper y ya compraba que si la toallita de manos, ya compraba que si el destapacaños, ya compraba que si esto, que si el otro. Chido, digo, está padre. Recordando también, es una etapa en la que tú también te vas sintiendo adulto y te vas sintiendo como más responsable. Sí, y yo creo que justamente ahí es cuando empezamos a forjar nuestras personalidades reales, porque muchas veces con nuestros papás no podemos ser tan reales porque pues te juzgan o te regañan, o que esto, que el otro. Pero cuando tú vives solo y tienes independencia hasta cierto punto, empiezas a descubrirte quién eres, qué te gusta, qué no te gusta. O sea, tus primeras veces de todo, hablando tanto como sexualmente, como la primera vez que me puse un pedón, como la primera vez... Las primeras veces las primeras veces que probé marihuana, o sea, como que todas estas primeras veces que muchas veces cuando tú estás en tu nido, tu núcleo con tu familia, no lo puedes hacer porque no puedes llegar a tu casa pedo, porque no puedes hacer esto, porque no puedes hacer el otro, hay mucha restricción que no deja que seas tú por completo. Y cuando te empiezas a conocer es cuando empieza el juego de la vida, que es como... ¡Wow! ¿Este soy? O sea, sí, este soy o la pregunta, ¿esto soy? Porque también vienen esas cosas, esas cuestiones que porque vamos creciendo de alguna manera, traemos un chip, ¿no? Sí. Porque así nos formaron, porque así claro. crecimos. Entonces, estás en la edad adulta en la que te haces estas preguntas y hasta tú mismo dices, a ver, ¿sí me gusta esto? ¿Sí soy esto? La crisis existencial. Claro. ¿Crees que sea de los 30? Sí, la porque crisis... ahí estabas más chiquillo. O sea, cuando esta experiencia en la que sí, te vas... esa experiencia tenía 21. Pero viene después, años después, digo, retomando la parte profesional, estuviste en muchos proyectos, en muchas producciones por allá. Sí. Pero todo va ligado a la parte personal, porque también ahorita, antes de empezar el episodio, platicábamos de esa parte de los 30 en la que te enfrentas a... Sí, yo creo que otra etapa. Va rompiendo las barreras. A los 20 es como que descubres la vida adulta y como que te quieres tú comer al mundo y como que quieres hacer todo, pero a la vez no haces nada, pero pruebas y no pruebas. A los 30 yo considero que ya es una edad en la que ya eres lo que eres. O sea, ya no hay una vuelta atrás, ya tuviste que haber probado muchísimas cosas, ya tuviste que haber sabido que sí, que no. Entonces... creo que cuando entras en los 30 es cuando realmente ya es la vida adulta y es cuando te das cuenta que no nada más es comprar el carro. Es también si un día se jode el carro, si un día se le poncha una llanta, no nada más es comprarte un celular, es quién te va a pagar el plan, quién le va a poner el saldo, no nada más es irte de fiesta y gastar lo que tus papás te dieron, es no. Tal vez hay que pagar renta, tal vez hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que comer, hay que hacer eso. Como aterrizándolo a tu caso, de que ya no nada más es el sueño de hacer el casting, llegar a hacer el casting, ya lo hiciste. Vives ahí. ¿Qué pasa? ¿Quién te va a pagar tu comida, tu depa? Todo lo que sigue. Un sueño se puede cumplir, siempre es posible, pero lo vuelvo a repetir, tienes que trabajar para que se cumpla. Porque una vez es que quedes en el casting, ¿se cumplió el sueño? No. El sueño es estar en el SEA. ¿Y qué necesitas para estar en el SEA? Pues ocupas dinero, ocupas pagar renta, ocupas comer, ocupas seguirte hacer esto. Preparando y luego buscar jale. Buscar jale. Entonces, hay cosas que la vida no te enseña. Por ejemplo, cuando yo estaba en el SEA, a mí me corrieron 2 veces a mí del SEA. ¿Por qué, Vadillo? Pues porque siento que no era en ese momento mi oportunidad de estar ahí. Pero para mí fue algo muy fuerte porque cuando yo estoy o sea, lo que te estaba platicando ahorita, estaba aquí en Monterrey, oye, si quedaste en el SEA, me voy a vivir a Ciudad de México, estando ya en el SEA, viviendo en mi departamento con mis amigos. De repente un día me corren a mí del SEA. Y fue como que no, pues es que la maestra dice que se topa con pared y pues que no puede trabajar contigo porque pues te la haces como que muy difícil de trabajar con. Y era como, ok, ¿y eso qué significa? Como que, ¿eso qué es? No, pues sí, pues yo te recomiendo y me acuerdo perfectamente, el señor Cobo. Deberías hacer equitación, deberías hacer como que yoga para que te conectes más con tu interior, porque siento que lo que tú haces, con lo que dices, con lo que no sé qué, como que no hay un match. Entonces la maestra por eso no puede trabajar contigo y era como,
No entendía absolutamente nada. Ok. Para mí mi sueño era llegar al CEA, pero yo no sabía lo que venía después de estar en el CEA. El CEA es una escuela que te da muchísimas oportunidades, no pagas por estar ahí, es una escuela que la educación es gratis, pero pues tú pagas tu renta, tú todo esto, ¿no? Pero estando en el CEA, ahora entra la parte de competencia, porque para tú poder pertenecer al CEA tienes que demostrar ciertas habilidades y mantenerte, porque en el CEA cada mes corren gente. Entonces entra una generación de 50 personas, pero se gradúan nada más 15. Okay. ¿Por qué? Porque cada mes te pueden sacar, que si porque faltaste a clases, que porque... Si es esto, una que, exigencia. Es una exigencia, pero también tiene mucho que ver quién eres y de dónde vienes. Porque algo que a mí se me hacía muy como... injusto era que, por ejemplo, en mi generación del CEA me tocó estar con Julián Figueroa, que es que en paz descanse, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Me tocó estar con Romina Marcos, que es la hija de Niurka. Me tocó estar Sofía Castro, también estaba ahí en la generación, que es la hijastra de Peña Nieto, hija de Angélica Rivera. Me tocó estudiar con muchas personas que actualmente son muy famosos o que tienen como que mucha su carrera. Y en su momento, y no voy a dar nombres, pero por ejemplo, llegaban borrachos a clases y no le decían absolutamente nada porque era el hijo de. Yeah. O faltaban a clases porque se habían ido de viaje a Europa, que no sé qué, pero como es el hijo de no sé quién, o era el amante de no sé quién, o era la pareja de no sé quién, no había entrado al CEA. Sí existe esa preferencia, claro que existe, esa palanca, como le llaman. Existe en todos lados, porque también los maestros le pasan la plaza a no sé quién porque es su mamá y su papá. En gobierno le dan tal puesto porque es no sé quién de no sé quién. Entonces, sucede lo mismo en todos lados. Obviamente en el medio artístico es mucho más expuesto y por eso la gente puede juzgar o criticar más. Sí, claro, es más sonado. Pero pasa en todos lados, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en el CEA, yo me acuerdo que yo de repente no tenía dinero. Y una vez me pasó que yo no tenía absolutamente nada de dinero, solamente una lata de atún. Y en el CEA tú pagas tus comidas en el comedor de Televisa, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ese día yo me desperté y fue como, no tengo dinero. ¿Qué tengo en el refri? No, pues una lata de atún. Y lo acuerdo perfectamente porque fue uno de los momentos en los que yo tuve un parteaguas en mi vida en el cual yo dije estoy cumpliendo un sueño, pero no tengo para comer. No tengo para ir a la escuela. Lo bueno que yo vivía al lado. No tengo para más. O sea, a mí me pedían un libro en la escuela y yo le pedía a mi papá y mi papá me decía, no, pues no tengo, sí te ayudo, no te ayudo. Yo no tenía. Entonces yo llegaba a la escuela sin el libro, yo sacaba las copias. Había burlas de por medio con ciertos compañeros, había otros que me apoyaban, que me prestaban el libro y como que todas estas cosas, y lo vuelvo a repetir, yo tenía un sueño que se estaba cumpliendo, pero yo no sabía todas estas cosas malas o buenas que iban a venir conforme con el sueño. Y es algo que la vida no te explica y es algo que la gente no te dice. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues me voy yo dando cuenta que la vida pues no nada más es quedar en el CEA del casting y ya. Me corren y cuando me corren, yo salgo a la vida normal. Y era como, ¿qué voy a hacer? Ya me corrieron del CEA, significa que no funciono para nada. Significa que yo no soy un buen actor. Significa que yo no sirvo para la tele. Esto no es para mí. Y yo como lo veía visualmente era que me habían cortado las alas de un día para otro y era como entonces mi sueño nunca se cumplió. Entonces solamente fue una fantasía porque mi sueño no se está cumpliendo. No, entonces entran frustraciones. Yo empecé allá a trabajar, empecé a igualmente a hacer extriadas, empecé a trabajar. La primera oportunidad en cine que tuve fue una película que se llama Por mis bigotes, en donde quedó parte del cast. No era de los actores principales, pero pues yo tenía ahí mis líneas y salía y la madre y como que yo bien feliz. Después participé para una serie que se llamó Perseguidos para Telemundo, que era la historia del capo. En este ya tenía un personaje con nombre, trabajé con militares, agarraba armas. Todo esto eran castings que te aventabas. Todo esto ya era después del CEA y ya eran castings que yo hacía y quedaba. Entonces cada vez que yo estaba ahí yo decía, entonces el CEA no lo es todo. Hay el más CEA no cosas. Era. Y conforme fue pasando el tiempo, yo después pensaba y yo tenía una frustración en mi cabeza porque yo decía, yo siempre soñé graduarme yo del CEA, pero no me gradué. Entonces tengo un sueño frustrado. Y conforme fue pasando el tiempo, yo dije, no, a ver, yo soñé entrar al CEA, pero realmente nunca soñé graduarme del CEA. Algo bien loco. Y era así, es cierto. Porque me frustro. Con tu mente de, ya juegas el con sueño tu ya mente. se cumplió porque ya entré. Y por eso digo, lo de intensamente es muy real. Sí. Porque realmente está esa voz buena, mala, chistosa de la madre. Esas miles de voces, llámales buenas, malas o lo que quieras. Entonces, cuando yo me sentía súper frustrado, yo pensaba conmigo y yo decía, pero tú nunca soñaste estar graduado. Sí, es cierto.
entonces no pasa nada, ¿no? Me vuelven a hablar al año de alguna siguiente. manera eso es bueno, porque te bueno. ayuda a no desilusionarte de ti, a no hacerte menos y no minimizar tus logros. Sí, no. Y siento que todo te ayuda, sea bueno, sea malo, te ayuda para algo, pero tienes que encontrar el objetivo. ¿Sabes qué? Me está pasando esto malo, tuve un choque, ¿cuál es la enseñanza? Poner más atención. Me está pasando tal cosa, ¿cuál enseñanza? No, pues no desvelarme, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo me fui demostrando a mí mismo que Televisa no lo era todo, que el SEA no lo era todo, que mi sueño no estaba frustrado. No, al contrario, tuve una gran oportunidad porque gracias a eso tuve el impulso de irme a vivir a Ciudad de México. Gracias a ese impulso de vivir en Ciudad de México, empecé a trabajar, empecé a forjar yo mi carrera, empecé a creer en mí mismo y fueron avanzando las cosas. Estando en el SEA, retomando lo de la tartamudeada, que creo que es muy importante, resulta que yo estando en el SEA, un día me paro porque íbamos a hablar de los traumas que teníamos en una clase. Me paro al frente y yo digo, no, pues yo como soy tartamudo en el nacimiento y pues la verdad eso siempre ha sido como que mi inseguridad y pues gracias a eso yo me he cerrado puertas, he llorado mucho, no sé qué. Termino y mis compañeros, ¿tartamudo de qué? Nunca has tartamudeado, te conocemos hace meses y nunca. Y era como, ¿cómo? Llegué a mi casa, luego a mi mamá, me dice la gente que no tartamudeo, que no sé qué. Orlando, te dije que no. Desde la vez pasada y yo, no, pues no es cierto. Cuelgo y era como la gente no sabe que tartamudeo, entonces capaz nunca tartamudeé, entonces fue un pedo mío mental. Entonces, empiezas con tu locura otra vez con las voces y es como, no, entonces ya no tartamudeé, entonces puedo hacer más cosas y me motivé más. Igualmente me comía yo las uñas y por estar en el SEA vine aquí a Monterrey. La onda de la tartamudeada era más mental. Hace ratito que hablábamos de eso, decías que como, no sé si llamarlo, naturalmente o biológicamente no encontraban una razón cuando te llevaron al otorrinolaringólogo a checar con doctores, especialistas y demás. No había nada que lo hiciera. Entonces todo era una limitante mental que tú mismo te ponías y que existía, pero a lo mejor menos de lo que realmente era. Sí. Pero tu mente lo hacía más grande. Sí, y yo creo, y yo siempre he dicho que las personas, todo lo que pensamos y todo lo que creemos son cosas que existen, porque si está en tu cabeza es porque realmente la mente existe. Es poderosa. Y la otra persona a ti te puede decir, no, es que no existe eso. Claro que existe. Si tú te lo crees, lo creas. Entonces, algo que me pasaba a mí era que cada vez me daba cuenta que mis traumas no eran traumas. Que lo que un día me hizo sentir mal durante demasiados años, al final no era cierto. Y todo estaba en mi mente, pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos que trabajar para forjarnos, tenemos que trabajar para demostrarnos, tenemos que... Oye, es que en la primaria me decían que era el débil del salón, pues métete a hacer pesas y le vas a demostrar que no eres el débil. En lugar de decir, sí, soy el débil, ¿sabes? O sea, en lugar de creerte esas cosas 100%. Y orillarte a realmente sentirte así. Sí, no. ¿De qué manera voy a dejar de ser eso que creen que soy, no? Sí, no. Y conforme mi vida y mi carrera ha ido pasando, siempre yo me he demostrado que todo es posible y todo es 100% tangible si tú trabajas para ello. Después de todo esto que viene de lo del SEA, que me corren, que regreso, que empecé a trabajar, participé en novelas, en series, en algunas oportunidades de cine, también hice muchos años teatro en Ciudad de México. Actualmente ya llevo 11 años, voy a cumplir 12 años en Ciudad de México. Y durante todo este tiempo yo me pongo a pensar y digo, es que no, es que como que no estoy avanzando, me siento estancado, como que no sé qué, pero vengo a Monterrey y me topo a mis amigos de, no mames, estuviste no sé dónde, tú conoces a no sé qué artista. Ahí está nuevamente el síndrome del impostor. Claro. En donde no es que no he hecho nada, no he logrado nada. Y otras personas vienen y reconocen todo tu avance, todos tus logros profesionales, personales y demás. Y es como, ok, en esos casos... ¿Qué hace Vadillo? ¿Cómo le haces como para no perder ese autorreconocimiento que se nos olvida cuando sientes que estás en una zona de confort? Porque pasa, a todos nos pasa. Creo que uno de los consejos, de los mejores consejos que yo puedo compartir es preocúpense por tener a su gente segura. Preocúpense por realmente ser amigos. Preocúpense por tener gente de confianza. Preocúpense por formar una familia. No tiene que ser tu familia de sangre. No tiene que ser eso. Preocúpate por tener esa gente a tu alrededor que sean los que se den cuenta cuando tú haces un logro, cuando tú la cagues, cuando tú lo estés haciendo bien, estés haciendo mal. Ocupas esa voz. Más allá de que uno mismo puede y yo puedo con todo, no.
uno puede llegar lejos, pero de la mano de alguien más puedes llegar más rápido. Entonces yo siempre acudo a mi familia, acudo a mis amigos y es de que, oye, ¿qué opinas en esto? No, pues la verdad es que no me gusta ese color. Me lo cambio, pero sé que me lo está diciendo una persona que realmente me quiere y que realmente me va a decir algo objetivo, ¿no? Porque luego muchas personas, conforme la fama va avanzando, se rodean de gente que los admira. Pero esa gente solamente es gente lamehuevos o es gente que te dice que sí porque ya eres famoso y pendejaditas así. Entonces, ¿cómo diferenciar eso? O sea, ¿cómo percibir a la gente de la que te estás rodeando cuando es realmente honesta? Cuando pues no porque es te van a decir las como cosas dices. malas y no solamente las cosas buenas. Y cuando la estés cagando te van a jalar las orejas. Eso. Y yo creo que algo que a mí me ha ayudado muchísimo es que yo tengo a mi alrededor gente maravillosa. Y maravillosa estoy hablando de gente que me ha ayudado, que me ha apoyado, que me ha impulsado, que me ha regañado, que me ha levantado, que me ha puesto un estate quieto, que me ha dicho, güey, la estás cagando y ya, güey. O sea, ya. Y es como... Necesitas nunca me esas había hablado cachetadas así, de alguien, realidad. claro. De tu Y gente eso es cuando lo uno que no antes ve. tus papás te daban y muchas personas desgraciadamente tal vez ya no tienen a sus papás en esta tierra o sus papás viven del otro lado del mundo y es como no tienes esa cachetada que necesitas a veces. Entonces siempre hay que preocuparnos por estar rodeados de gente que nos quiera. Yo conozco mucha gente que sus consejos han sido de tú puedes solo y no confíes en nadie. No sé cómo le hacen. Pero yo en lo personal creo que no estaría ni sería lo que soy hoy en día si no tuviera Tu red de apoyo. mi claro. familia y mis amigos que hasta el día de hoy son quienes me han salvado Creo que- de todo. Ay, ya me Me han hiciste salvado de la llorar. depresión, me han Sí. salvado de las tristezas, me han salvado de la soledad, me han salvado de no tener el que comer, me han salvado de muchas cosas y yo considero que el 70% de lo que soy el día de hoy es gracias a la gente que me rodea. Yo creo que en algún momento de la vida, sea la edad que sea, nos vamos a enfrentar a ese momento, Claro. ¿no? A ese momento en el que te sientes solo, en que sientes que no tienes a nadie y estás rodeado de gente increíble Claro. que te impulsa y que te ayuda a ver lo que no puedes ver en Sí. esos momentos donde todo se nubla, ¿no? Entonces, esa es la importancia justo de lo que dices, de tener a tu red de apoyo, Sí. porque creo que ahorita también en esta, no sé, socialmente sí está muy, muy enfatizado, muy fortalecido esa parte de solo. Yo solo, me encanta estar solo, todo lo puedo solo, pero realmente va a llegar un punto en el que necesitas a tu red de apoyo. Necesitas uno para venir al mundo, ocupas un hombre o una mujer Claro. para venir al mundo. Uno para nacer ocupas un ser humano con otro que te saque del vientre. Sí. Uno para manejar Y ojo, necesitas a llámese- alguien más que te cree el carro y que lo Llámese haga. pareja, familia, amistades que se vuelven familia. Quien Eso quieras. es lo importante y pues bueno de ir rodeándote de esas personas. Sí, que- no. Y Y creo es todo que un proceso, ¿no? Porque a lo largo de los años vas creciendo, vas madurando y tal vez te vas alejando de amistades. Sí. Siguen ahí, pero no como hace unos años. Y Sí, siempre pues. seguirán, pero no como hace unos años. Y llegan amistades que nunca imaginaste, pero que son lo que necesitabas, ¿no? Entonces, Sí, es todo un proceso. A mí me encanta esa parte porque los que yo creí que eran mis mejores amigos que me iban a durar toda la vida, tal vez me duraron un par de años. Las personas que yo pensé que nunca iba a perder, las perdí actualmente. Las personas que yo pensé que nunca Sí. se iban a ir de este mundo, en su momento se fueron de este mundo. Y si algo yo he comprendido es que nada es para siempre. Nada es para siempre, ni el trabajo de tus sueños, ni la pareja de tus sueños. Tal vez sí, tal vez no. Pero el 85-90% de las cosas no son eternas y creo que hay que aprender por eso a disfrutarlas en el momento y Sí. aprender a realmente hacer vínculos y no solamente amigos de peda y no solamente amigos para la fiesta, no solamente amigos para viajar. No, esos mismos amigos tienen que ser tus amigos para todo porque son las personas que más te van a acompañar y más sinceros van a ser contigo. Y te vas a ir dando cuenta, ¿no? A lo largo de la vida, conforme llegan las dificultades, los momentos difíciles, van pasando los años y ¿quién sigue? Claro, o sea, y no es como que va a ser tu amigo por siempre, es mejor aprovecha, ama y abraza y apapacha y sácale el mayor provecho a esa amistad en un plan bueno. En un plan bueno de, oye, tengo ganas de experimentar, aventarme del bungee, güey, acompáñame, vamos y vas a vivir una Jalo, experiencia sí a todo. que no se te va a olvidar nunca y vas a tener ese cómplice de vida que te va a poder impulsar y apoyar siempre, ¿no? Y conforme han ido pasando los años, he trabajado ya en varios canales, he hecho ya varios proyectos, he hecho muchas cosas que en su momento yo lo creí imposible, pero que al final me di cuenta que era posible y solamente eran las limitantes que habían en mi mente. Y gracias a que no sé si soy buena persona o no sé si le caigo bien a la gente, pero siempre he tenido ángeles en mi camino que me han dicho, ven, vamos aquí.
Y ya estando ahí, obviamente, una cosa es que alguien te recomiende, pero otra cosa es que tú te ganes eso. Una cosa es que alguien te dé el casting, pero otra cosa es que tú te quedes con ese casting, ¿no? Claro, una cosa es que te den 5 pesos y otra cosa es que tú hagas 10 de ahí, ¿no? Entonces, siento que siempre he tenido esos ángeles y por eso soy una persona de demasiada fe, porque nunca me han abandonado y el día que yo me siento más perdido, me pongo a orar, me pongo a pedirle a Dios, me pongo a pedirle al universo y me pongo a pedirle a mí mismo de, oye, si puedes, lo vas a lograr esto, lo otro, y lo logro y es como, wow. Entonces, como que cada cosa me ha ido forjando desde la tartamudeada, desde el bullying, desde lo que viví en el SEA que me corrieron, desde lo de las producciones, desde todo esto es lo que creo que me ha forjado hoy en día a mí y soy una persona que yo mismo me digo, eres una persona increíble y ya sea en este canal o en el otro canal tú vas a hacer porque tengo un talento y yo sé que tengo un plus one que la demás gente no lo tiene. No sé qué sea, pero yo sé que a donde yo llego, si yo me lo propongo, logro agradarle a la gente. Es que eso no lo tienes que decir, sí, se demuestra y se percibe. En estos días, por ejemplo, que vas con nosotros a Gente Regia, ¿cómo te reciben? Me encanta. O sea, todos súper contentos, nada más dentro de ahí todos, ¡ay, ya llegó Badillo! Sí. Eso es algo que no lo tienes que decir tú. No. Realmente es algo que tus acciones y tu energía, tu manera de ser habla por sí sola. Entonces, sí. Y luego te pasa... Es el resultado de todo lo que ahorita platicamos en estas casi 2 horas. Casi 2 horas, no, Dios mío. Falta nada para las 2. Ya está en el dolor de la columna y estar parada. Todo eso es como el fruto de todas esas experiencias que hemos platicado desde el Badillo que creció aquí. Sí. Todo nos va forjando como personas y es lo bonito de ir creciendo y madurando. No es tan feo ser adulto. No es tan feo. Pero también pasa que no es lo mismo en todos lados. Por ejemplo, yo llego aquí a Gente Regia y Televisa Monterrey yo siempre lo vi como un referente de vida porque yo crecí viendo Televisa Monterrey, yo crecí viendo a Lore Lore, yo crecí viendo a Liz Briones, yo crecí viendo a La Chiva en la televisión, sí. Yo crecí viendo con gente con la que actualmente trabajo. Ajá. Y por ejemplo, para mí yo vengo a Monterrey y pensar en la Televisa Monterrey me da una felicidad y un gusto enorme y llego y se me llena el alma, el corazón y todo y salgo de ahí y soy feliz. Pero no pasa lo mismo. Tú vas a Ciudad de México, no generalizo, ¿ok? Porque no vayan a satanizar esto. Pero hay producciones a las que tú llegas y no te saluda nadie. La de maquillaje te trata mal, la que te pone el micro te trata mal. Tus compañeros conductores te ven menos, te ven como que, ¿tú quién eres? Y son cosas que al final creo que para poder estar en esta batalla que se llama el medio artístico, tienes que saber quién eres. Porque es muy fácil llegar a un foro, por poner un nombre, ¿ok? No es porque haya pasado algo. Pero llegar a un foro y que de repente, no sé, una actriz, Ludvika Paleta. No he trabajado nunca con ella, es alguien que yo admiro mucho, pero es por poner un nombre, ¿no? Que imagínate que yo llegue a un foro y que Ludvika me haga así como que, qué feo actor sea, ¿no? Y me voy y ya me quedé con esa idea, pues no es cierto. Pero no, el recibimiento no siempre es en todos lados y hay en muchos lugares en donde te ven como competencia. Y no es culpa tuya, porque a veces se lo quedan. O sea, lo que la otra persona haga es responsabilidad de la otra persona. Claro. Cómo tú lo percibas y lo que tú hagas con esa información es responsabilidad tuya, ¿no? Pero, por ejemplo, acá llego a Gente Regia y yo salgo feliz. Pero me ha tocado ir a grabar a lugares o a ir a producciones o a hacer cosas que yo salgo de ahí llorando, llegando a mi casa deprimido, quedándome dormido y llorando. ¿A qué crees que se debe esa diferencia? Pues porque tal vez muchas personas que luego vemos como referentes o que vemos como superiores les tomamos como que mucha importancia a lo que piensen o a lo que digan y al final sí nos afecta porque pues tal vez es alguien que yo admiraba, tal vez es alguien que yo decía, no manches lo que hace y que me diga, oye, es que eres malo en esto. Ah, no, pues si alguien que yo admiro me dice que soy malo, entonces que sí soy malo, ¿no? Vida, claro. Entonces, pues considero que tenemos que ir creyendo más en nosotros y como que realmente irnos creyendo eso que queremos ser para que el día que nos topemos con alguien que nos haga sentir menos o que nos quiera subajar o que nos quiera sacar de la jugada, digamos como que, güey, relájate. O sea, hay sol para todos y creo que lo que yo tengo, el talento que yo tengo, lo que yo valgo, lo que tú me estás a mí diciendo no es cierto. Porque a mí me ha pasado ir a... Mi agüita. Adelante. Creo que ahí también viene esa parte de que es algo que tenemos que trabajar todos, uno de los 4 acuerdos, ¿no? No tomarte nada personal. Porque justo como lo decías, habla más de la otra persona que de ti. Y hay que tener como también la manera de discernir cuando es una crítica constructiva que te puede ayudar a crecer, a cuando realmente pues viene desde una intención no tan padre desde la otra persona, ¿no? Sí, no, 100%. Entonces,
Creo que aquí entra mucho el tenemos que saber qué es lo que queremos ser, qué es lo que somos, qué es lo que valemos y todo esto, y lo repito 1000 veces, apóyate en la gente que te quiere y que realmente sabe lo que eres y sabe lo que vales, y creo que la mejor opinión que puedes escuchar es la de tus papás cuando sabes que tus papás te apoyan, ¿no? Luego pues hay desgraciadamente hay papás que no apoyan a sus hijos o que los hacen sentir mal, etcétera, pero siempre mi mejor consejo es la gente que te quiere y la gente que tú sientas tu lugar seguro es la gente que te tiene que importar su opinión. De ahí en fuera nadie más. Porque hay gente que luego, no, tu única opinión es la que importa, es la tuya. No, también ocupas una segunda opinión en la vida. O sea, no vienes solo en la vida, no te vas solo en la vida. O sea, esas son las personas que están contigo, que lo platicábamos en estos días en Gente Regia. Al estar obviamente en un trabajo en donde eres una figura pública, que tienes que estar todo el tiempo contento, hay veces que detrás de esa sonrisa hay muchas cosas. Entonces, fuera de cámaras, detrás de cámaras, todo lo que la gente no ve, hay todo un sub y baja de emociones, pero también toda una red de apoyo que está contigo y que no te deja caer, ¿no? Sí, pero pues al final creo que nosotros como artistas considero que nuestro deber es entretener a las personas, y por una cosa o por otra pues trabajamos para la gente, ¿no? Uh-huh. Nosotros pues nos da de comer el que la gente vea un programa, el que la gente vaya y te aplaude un teatro, el que la gente consuma tu podcast, el que la gente escuche tu canción, etcétera, etcétera. Y nos debemos a la gente. Entonces siempre es muy importante como tener eso en cuenta. O sea, que realmente el artista, sí soy Jorge Vadillo, pero también yo tengo emociones y sentimientos que tal vez yo no tengo que externarle a las personas, sí, claro, porque las personas te consumen algo más, pero que también existe y también es muy válido un día estar deprimido, un día estar triste, un día estar enojado, un día estar todo. Soy un ser humano y tenemos que tener muy, muy en claro esa parte, porque luego hay muchos que se les olvida el ser humano. Y considero que luego es por eso que la gente cae en un suicidio, cae en una depresión muy grande. Porque posponen todas esas emociones. Porque, ¿no?, las bloquean. Es como que no, yo siempre tengo que verme bien y siempre tengo que estar bien. Yo siempre tengo... No siempre el carro quiere jalar bien, no siempre el clima enfría mucho, no siempre el sol quema. No siempre vas a estar bien y está bien, y ¿no? Está bien estar mal. El chiste es no quedarse, estando mal. No quedarte estancado y realmente saber... ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Si tu misión en la vida es ser famoso, pues trabaja para ser famoso. Si tu misión en la vida es ser súper espiritista, bueno, pues acércate a Dios, acércate a quien tú quieras. Si tu misión en la vida es estar mamado, pues ve al gimnasio. O sea, tenemos que saber trabajar realmente qué es lo que queremos para saber cuál es el camino para llegar ahí, ¿no? Ya me hiciste llorar, Vadillo. Ya lloré como 20 veces yo. Oye, pero de verdad, todo este es un viaje que a todas las personas nos toca. En este caso, pues estamos aterrizándolo pues a todo lo que conllevó ese sueño, claro, que te ha llevado a lograr tantos proyectos, a estar ahora cumpliendo lo que el pequeño Vadillo siempre quiso. Y lejos de que en nuestro caso sea como una parte pública, todos pasan por ahí. Todos, sí, trabajes donde trabajes, entonces eso es un sub y baja de emociones que creo que con todo lo que nos acabas de contar en estas... ¡Ay! Ya, quién sabe, ya se paró el reloj. Ya llevo a 100 minutos. Yo creo que con todo tu testimonio de verdad es un ejemplo para muchas personas que pueden pasar, se pueden identificar contigo en cualquiera de tus etapas. Cuando te fuiste foráneo, cuando estabas cumpliendo tus sueños y de repente ya no, pero sí, pero no. Eso es crecer. Siempre hay más que... Y luego muchas veces, por ejemplo, que estoy platicando ahorita aquí contigo, ¿no? Que yo te estoy contando como toda mi historia y como que en mi mente estoy pasando como todo este recorrido que he llegado en mi vida. Ahorita lo único que me queda decir es wow. O sea, wow. Porque justamente hace unas semanas yo me sentía que no estaba avanzando. Hace unas semanas yo sentía que no había hecho nada. Hace unas semanas yo me sentía fracasado. Hace unas semanas sentía que no estaba logrando mis objetivos, pero ahorita que lo estoy platicando contigo es como que me vuelvo a dar cuenta. Y justo es eso, es llegar a un lugar seguro para poder compartir con las personas y personas que realmente te admiren por algo. Uh-huh. Y si estoy aquí sentado en este podcast es porque tú viste algo en mí, claro, porque tú te interesaste algo en mí. Y para mí súper fuerte porque es como, claro, lo estoy logrando nuevamente. Es que justo es eso, el reconocer que todas las personas tienen mucho que decir, siempre hay más por conocer, sí, más que eso con Vadillo, más que Vadillo. Entonces, el conocer toda la historia de personas como tú que han trabajado y han pasado
situaciones, sí, laborales, pero también personales, que Claro. eso también es otro paquete, ¿no? Sí. Todas estas sub y bajas de... Todos somos una suma de todo. Todos Sí. somos un vasito y cada gota que está dentro de ese vaso de agua es una vivencia, es un logro, es todo y nos conformamos por todo eso. Al final, tus éxitos no hacen tu vida, ni tus fracasos hacen tu vida, ni las cosas malas, ni las cosas buenas. Las cosas buenas con las malas, junto con tus fracasos y con todo lo que nos forjan hasta el día de hoy. Hay mucha gente que es que ¿por qué me está pasando a mí? Por algo te está pasando. Sí. Búscale el lado bueno. Sí, ¿Por qué te en está lugar pasando? del por qué es por qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a viene? salir de ¿Qué es lo aquí? que está Claro. sucediendo? No, yo tengo amigas que han perdido a sus papás. Espero que a mí me pase no muy pronto, pero sé que es algo que va a pasar. Que en su momento era como, Diosito, ¿por qué me quitaste a mi mamá? Y hoy en día tú las ves 10 años después y ves unas mujeres súper guerreras, súper luchonas, unas mujeres completas, con muchas virtudes que luego platicándoles como que siento que cuando falleció mi mamá, me dio esa fortaleza, me dio esto que yo no tenía antes, me enseñó a no sé qué, Todo viene y por mucho algo. que ya lo piensas, tal vez pasaron 10 años, pero después de 10 años el darte cuenta que todo tiene un porqué y todo pasa por algo es la cosa más hermosa que te puede pasar, Sí. porque te confirmas el que no todo lo malo es malo. Sí, justo lo platicamos en esta nueva etapa del podcast, que normalmente dicen para atrás ni para agarrar vuelo, Claro. pero a veces es necesario voltear para reconocer todo tu camino 100%. y seguir impulsándote. Entonces, qué gusto que No, te gracias. haya pescado en Monterrey y que hayas podido estar aquí con nosotros. Gracias, Vadillo, por tu tiempo, No, gracias a por ti. abrir tu corazón, más que tu historia, tu corazón, porque realmente conocimos un poco más de lo que hay. en Un poquitito. Badía. Todavía falta tanto, mucho. que es muy Katia ya interesante. conoce más, pero Segundo episodio. Oye, de verdad, hay que armarlo. todo eso es Hay buen que armarlo. tema. Hay que armar un segundo episodio porque creo que nunca terminamos de conocer a No, las hombre, personas y jamás. siempre Ajá. tenemos como que nuevas experiencias que contar y que compartir, ¿no? También a mí me gustaría conocer un poquito más de Katia. Traigo ahí entre Espérame. manos un proyectito. Estamos hablando de... No, traigo también entre manos un proyectito que también me gustaría que me acompañaras de más Claro adelante, ya que que sí. se cocine todo bien. Claro que sí. Y podríamos continuar con esta plática porque siento que nunca terminaríamos No, y yo soy una hay persona mucho que me que encanta hablar, profundizar. pero normalmente no me encanta compartir lo que yo soy. O sea, no me encanta compartir un poquito más de mí porque luego me siento como que vulnerable. Sí, pero, es algo que a todos nos pasa. pero yo creo que las cosas se dieron solitas gracias a ti, mi No, amor, bello. por Me invitarme, encanta. a todos ustedes por estar viendo este podcast el día de hoy. Oye, y que te sigan en tus redes porque andas muy Sígueme. activa. Además, tienes tus negocios en la Ciudad de Sí. México, todo. Andas bien activo. Andamos en todo. Ahorita ando haciendo aparte un reto. Búscame ahí en TV y novelas todos cada 15 días. Ay, qué mecha. Sí, síganme en mis redes. @ me dicen Vadillo. ¿Por qué me dicen Vadillo? Porque todo el mundo me dice Vadillo. Vadillo. Vadillo es mi apellido. Así Vadillo, se lo va a Vadillo. grabar. Me llamo Jorge Vadillo. Así me puedes encontrar como Jorge De que Vadillo. antes Orlando, Jorge y ahora Vadillo. Vadillo, dices. así. No, Instagram, Twitter, Instagram, Mex, de YouTube, TikTok, en todas las plataformas, el OnlyFans, en todas. ¿Cómo dicen? No te creas. Ay, no, oye, pásalo. Voy a vender fotos de los pies. De algún los día. pies. Sí, jala, Con chocolate. dice. Oye, pues gracias por estar con nosotros, Vadillo, de Gracias verdad. a ti, mi amor. Y síganlo porque tiene mucho contenido de mucho valor y me encanta ver cómo te arreglas. Me encanta. Me arreglo. Siempre La quedas barba. perfecto. O sea, es que sube su Get Ready With Me. Y hasta me dan ganas de estar contigo ahí arreglándome yo también. Me encanta. Haciéndote la rasurada del rastro. Todo muy perfecto te queda, por cierto. Bien No, bonita. yo feliz, agradecido. Espero que les haya gustado un poquito de esta conversación. Abrí un poquito mi corazón porque me sentí en un lugar seguro. Gracias creo que a ti, eso es transmites lo importante. confianza, transmites felicidad. Ay, bello, y tú. creo que lograste sacar cosas que nadie nos había sacado. Ay, de mí. pues qué gusto, de verdad. Gracias, Me llena Fernanda. mucho el corazón. Gracias por abrir No, el gracias. tuyo, compartirlo. Y yo sé que esto le va a servir a muchas personas que se van a identificar contigo. Esperemos si esto funciona para algo y si no, pues los divirtió, si lloraron con nosotros. Ay, Gracias. sí. Ahí se echan en el chat. Espero que estén echándose algo ahorita ahí. Echándose algo ahí. Y un GPI. vinito. Gracias, Vadillo. Gracias a Nos ti, mi vemos amor. en la próxima. Más que Jorge Vadillo, más que eso. Eso.